vamos a comenzar con esta primera unidad de lo que es historia del arte. Vamos a ver toda la guía. Ahora, a mí, bueno, yo lo que quería hacer era dar toda una clase extensa, bastante interesante sobre todos los temas que se tenían que ver. Sin embargo, considero que, como esto va a ser un examen, siempre lo más adecuado cuando tenemos exámenes es trabajar sobre el examen, ¿ok? No solamente dominar los temas, que siempre va a ser lo que yo recomiende, pero en este caso es trabajar sobre el tema, porque si no podemos divagar mucho en temas que no nos van a servir, aprender mucho, sacar una mala nota en el examen. O sea que a mí personalmente me daría igual, pero que tal vez tú no quieres sacar una mala nota en el examen, pues estás pagando por eso. Entonces, obviamente vamos a hacer mejor la forma de sacar mejores notas en el examen y tratar de aprender. Este cursito se va a dividir en 4 partes, especialmente 4 unidades en las que divide el profesor la guía. Vamos a contestar cada una de las preguntas, porque muy probablemente estas sean las mismas preguntas que vengan en el examen o las vaya juntando, casi siempre es así el tema. Entonces, pues vamos a comenzar y vamos a tratar de dominar el tema. Hoy vamos a comenzar primero con la unidad 1. Y pues bueno, sin mucho más que decir, yo creo que vamos a comenzar, ¿no? Sí, está bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta nos dice, describe las principales características de la vida cotidiana de los humanos durante el Paleolítico. Primero habría que entender qué es el Paleolítico. El Paleolítico es la primera fase de la humanidad, creo que aquí lo tengo, sí, es la primera etapa de la humanidad. Desde el momento en el que aparecemos, en el momento en el que pasamos a ser Homo habilis a Homo erectus. Cuando nosotros éramos unos changos apenas antes de ser considerados hombres, andábamos todavía a 4 patas. Cuando somos Homo erectus, somos considerados justamente erectos, se nos da el nombre de hombre erecto porque estamos justamente, comenzamos a caminar en 2 pies, ¿no? Esa es la parte importante. Bueno, comenzamos a caminar sobre nuestras piernas y ese es el punto. ¿Y por qué es tan importante? Porque el simple hecho de levantar nuestro torso, porque este cambio que sufre nuestra columna vertebral es tan importante, porque el cambio que recibe también efectúa en lo que es nuestra pelvis y nuestro suelo pélvico. Esto lo que hace es que en el caso de las mujeres, los embarazos comienzan a durar menos tiempo. Es decir, por temas de gravedad, pero también por de orientación pélvica, los embarazos pasan de durar mucho más a durar mucho menos. Eso quiere decir que los bebés de pronto empiezan a nacer mucho antes y no nacen de la manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que los bebés empiezan a morir muy jóvenes, ¿no? Y basado en el principio de autoperpetuación que tenemos todos los animales, pues obviamente los animales, o en este caso los humanos, nos empezamos a mover, ¿no? Empezamos a buscar la manera de conseguir mejores recursos. Y aquí es donde surge el comienzo del Paleolítico, ¿no? Porque comenzamos realmente a movernos. Y hay algunas características muy importantes del Paleolítico. Ya definimos que es la primera etapa de la historia de la humanidad, que surge como producto de nuestra evolución de Homo habilis a Homo erectus, o sea, hombre con habilidades a hombre parado. Y bueno, eso me gustaría mencionarlo porque esta etapa comienza hace 2.5 millones de años, aquí lo tenemos hace muchísimo tiempo, y termina en el 10.000 antes de Cristo. Esto quiere decir que más del 90%, es un cálculo muy ridículo, que diga 90, el 99% de nuestra historia como humano, nuestra evolución se efectuó cuando estábamos en el Paleolítico, es decir, hace poco es que realmente comenzamos a este trayecto, ¿no? Entonces, pues es muy importante tomar eso en cuenta porque eso explica prácticamente todo lo que tiene que ver con longevidad, con salud, con un buen estilo de vida, con por qué nos atraen ciertos tipos de personas, en fin, ¿no? Ahorita vamos a trabajar eso. El estilo de vida, ¿cuáles son las principales características de vida que tiene la pregunta? Cazadores recolectores, es decir, nosotros no teníamos lo que es la agricultura, no teníamos lo que es la ganadería, lo único que hacíamos era salir, cazar y recolectar bayas del bosque. Esto, por un lado, propiciaba justamente lo que viene aquí, que es la vida nómada, propiciaba que caminábamos mucho, ¿ok? Nuestra vida era lejísimo, caminábamos durante muchísimo tiempo. Aquí se hace el desarrollo de nuestra memoria como hoy en día la conocemos, una memoria necesaria para sobrevivir y en fin, ¿no? La vida nómada, el término nómada se refiere a no vivir en un lugar en específico. Nosotros no teníamos lo que eran viviendas, no nos estábamos en un lugar. ¿Por qué? Porque imagínate que nos comenzamos a estar en un lugar, nosotros lo único que sabíamos era cazar y recolectar. Al poco tiempo, a los meses, nos habíamos casado a todos los animales de la zona, los animales tendían a no acercarse aquí porque sabían que nos íbamos a casar y las vallas de alrededor tenían que pasar tiempo de crecer. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Acabar esos recursos y nos movíamos al siguiente lugar, acabamos esos recursos y nos movíamos al siguiente lugar, y cosa que la vez que seguimos haciendo a día de hoy y buscando seres en nuestro planeta, buscando nuevas lunas donde vivir. En fin, herramientas de piedra empiezan a surgir las primeras herramientas. En este caso, normalmente eran, ahorita vamos a ver un apartado específico de herramientas de piedra, pero se crean las primeras lanzas, se crean los primeros piquitos, ¿no? Entonces, bueno, se descubre el fuego, más allá de descubrir el fuego, yo creo que se descubrió el fuego, pero se empieza a utilizar, ¿ok? Se empieza a utilizar para calentar. Obviamente esto trajo muchas catástrofes, ¿no? Porque al principio no se sabía manejar el fuego, entonces esto provocó quemas de bosque, grandes matanzas, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy afortunadamente sabemos manejar el fuego, pero fue muy útil. Lo que principalmente propició nuestra supervivencia en esta etapa y que no nos cazaran otros animales era el fuego, el poder estar despiertos de noche, el poder crear herramientas, ¿no? El poder fundir metales. El fuego realmente es probablemente lo más importante. Ya sabemos que en el mito griego, el hombre que nos da el fuego según la antigua Grecia, según los mitos griegos, es Prometeo. Y específicamente en el mito griego, en el momento en el que descubrimos el fuego, es el momento en el que el ser humano se vuelve libre. Entonces es algo a considerar porque si lo vemos traspasado a la historia, pues sí, definitivamente es cuando comenzamos a actuar como hombre y no como animal. Arte rupestre, vamos a enfocar mucho más en el arte, más adelante, preguntas específicas de arte, pero lo que necesitamos saber es que estos señores dejaron grabado en cuevas, pinturas y símbolos que tenían fines religiosos, ¿ok? Casi el 99% del arte, y eso lo vamos a ver que se efectúa durante el Paleolítico, tiene como objetivo fines religiosos, tiene fines religiosos, ese es su objetivo, ¿ok? ¿Cómo afectó el estilo de vida nómada de los humanos en el Paleolítico a su organización social y cultural? ¿Cómo afectó el estilo de vida nómada de los humanos a su organización social y cultural? Ok, eso es muy importante porque el estilo de vida nómada, como ya lo habíamos platicado, tiene que ver con no quedarte fijo en un lugar, caminar mucho. Entonces esto obviamente no permitió que por un lado se crearan civilizaciones, que se crearan aldeas. Esto era algo que no sucedía. Teníamos, aquí lo dice, la necesidad de desplazarnos constantemente y esto limitó la acumulación de bienes materiales. Es decir, no podíamos prácticamente sostener nada. Cargábamos con lo que traíamos encima, donde pasábamos la noche y poco más. Realmente no éramos seres que hoy en día se llevan a sus mudanzas, ¿no? Entonces, en general, eso es importante, ¿no? Porque la mayoría de herramientas siempre eran herramientas portátiles, ¿no? Las decisiones aquí se tomaban colectivamente, la división del trabajo, sobre todo esto se basaba en el sexo y la edad. Ok, el sexo y la edad, y yo agregaría, y lo voy a agregar una vez, sexo, caracteres fisiológicos, ok. ¿Por qué veo caracteres fisiológicos? Porque normalmente todo lo que se hacía se decidía conforme lo que se veía en el momento. Obviamente, sí, el hombre más grande de la aldea probablemente era el primero que era escogido para ir a casa, y probablemente el niño más chiquito pues se quedaba en casa, se quedaba con las mujeres a recolectar en lo que tenía edad de casa, ¿no? Entonces, realmente no era una estructura completamente organizada, simplemente se basaba en características de sexo, de edad, fisiológicas, y específicamente la pregunta, ¿cómo afectó el estilo de vida nómada? Pues en todos estos aspectos, pero principalmente no permitía la estabilización de una cultura, la estabilización de una comunidad, ¿ok? ¿Qué tipo de representaciones artísticas eran comunes en el Paleolítico y qué significado crees que tenía para las comunidades de su época? Aquí esta parte me parece muy importante, la verdad es que cuando la creé, más abajo no sabía que íbamos a ver exactamente estos mismos temas, pero bueno. Las manifestaciones artísticas paleolíticas más comunes fueron las pinturas rupestres, grabados y esculturas mobiliarias. Vamos a ver específicamente esos tres, un ejemplo de cada una. No sabía que te iban a preguntar esto, pero justamente los puse porque cuando uno estudia un poquito de historia es necesario ver esto, ¿ok? Y aquí viene algo súper importante, prácticamente lo que voy a hacer es leer porque filtré mucho este texto, te va a servir como guía, te recomiendo que la leas también. Estas representaciones mostraban principalmente animales como bisontes, caballos que son como un tipo de ciervo muy grande, caballos, ciervos y en menor medida figuras humanas o signos abstractos. Y aquí esta parte me gusta, se les atribuye un carácter mágico o religioso relacionado con rituales de caza o fertilidad, en la que se creía que representar al animal podía asegurar el éxito en la caza o la abundancia. Ok, todo este texto que está bastante bien organizado, bastante bien explicado, pero lo vamos a llevar a los ejemplos, ok. Uno de los ejemplos de arte que tenemos es la famosísima Cueva de Lascaux, ok. Esto está en Francia, tiene alrededor de 7.000 años, 17.000 años, perdón, y tiene más de 600 pinturas principalmente de animales, ok. Más adelante vamos a ver qué objetivo posiblemente podría tener el hecho de tener estas 600 pinturas, pero una de las cosas que hace tan importante a la Cueva de Lascaux y esta otra cueva, a diferencia de otras, que es la de Altamira, es que están muy bien conservadas, ok. Son cuevas que están muy bien conservadas, vamos a ver específicamente qué es lo que sucede, y una característica de la Cueva de Lascaux y la Cueva de Altamira, que específicamente la Cueva de Altamira tiene 36.000 años de antigüedad, lo que los caracteriza es que eran figuras de animales, principalmente eran dibujos de animales, casi todo el arte de pintura, de diseño que tenemos
en la antigüedad se refiere específicamente a pinturas de animales, a diferencia también de esta, y a mí me parece esta probablemente la más importante de todas, que es la Venus de Willendorf. Venus es el segundo planeta después del Sol, pero también de acuerdo al mito griego, Venus es la diosa del sexo, la diosa de la fertilidad femenina y la diosa, pues, sobre todo, del amor, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque por eso se le da el nombre de Venus. Este amuleto específicamente que se encontró en Austria y que data de hace más de 25.000 años, representa lo que en ese entonces significaba la mujer más atractiva. ¿Okay? Si tú te das cuenta, es una mujer con bastante sobrepeso. ¿Esto por qué sucede? Porque en el paleolítico, algo que hay que entender respecto al cerebro humano, siempre nos atrae lo escaso, siempre, siempre. Lo que hay poco, eso siempre lo vamos a querer. Por eso nacen estas famosas modas de, yo quiero una persona exclusiva. Los hombres siempre dicen, yo quiero una mujer que no haya estado con nadie más. O las mujeres tienden a decir, yo quiero al chico misterioso, ¿no? Que no sale con muchas chavas. Pues eso tiende a esto, aunque hay muchos matices, porque también se tiende a salir con personas con muchos amigos, ¿no? Porque eso, en el paleolítico, y repito, prácticamente toda nuestra conducta está basada en eso. En el paleolítico nosotros nos sentíamos atraídos hacia personas que tenían una gran capacidad social porque era muy posible que ellos sobrevivieran. Y es algo que a día de hoy sigue sucediendo. Tal vez nos atraen más las personas sociales porque tenemos una tendencia a sobrevivir. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la Venus de Willendorf, aparte de ser utilizada en el arte, es muy utilizada en la medicina y en los estudios para describir qué es lo más atractivo y de dónde viene el atractivo. O sea, realmente hay muchísimos historiadores que se han preguntado por qué al ser humano le atrae otro ser humano. O sea, ¿qué es lo que realmente atrae? ¿Qué son los factores que influyen en que eso suceda? En este caso, sabemos que por medio de las mujeres son las caderas. En el caso de los hombres, los factores fisiológicos más atractivos es la altura y la relación que hay de hombros a cadera. Un hombre alto con buena cantidad de hombros siempre va a ser representado como un hombre atractivo. Y una mujer con sobrepeso que tenga una gran cantidad de caderas y de chichi realmente va a ser considerado muy atractivo de acuerdo a los estándares fisiológicos. Que ya ahí entran factores culturales, es otro tema, pero bueno. Todo lo que hay que hablar de la Venus de Willendorf más o menos sea eso, pero lo que necesitamos saber es que es una figura que representa la fertilidad, sobre todo lo digo por eso, porque si tú te das cuenta, los factores atractivos de los que hablamos tienen que ver con una buena posición de vida y que representa fertilidad, ¿ok? Y si tú regresas a la primera pregunta, te llevamos a la tercera, pero regresamos a la primera pregunta, lo que basa el inicio del paleolítico, el problema principal es la muerte de bebés a temprana edad, o sea, la deficiencia de reproducción, ¿ok? Entonces, en ese sentido, una mujer fértil, un hombre fértil, pero principalmente una mujer fértil, porque era algo asociado a la maternidad, era representado como algo sagrado, ¿no? Entonces, este símbolo específicamente de la Venus de Willendorf, y hay muchas otras Venus, se fueron encontradas muchas, esta es la más popular, pero hay muchísimas representaciones, sobre todo africanas, en los casos de Austria, pero sobre todo africanas, que nos dejan toda esta enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, estas son tres figuras. Respecto a la pregunta, ¿qué tipos de representaciones existían? Pues principalmente pinturas rupestres y algunas esculturas relativas a fines religiosos, ¿okay? Y aquí me gustaría hacer un énfasis. Estas tres, ahorita vamos a verlo más adelante, tienen fines religiosos, o sea, el arte surge de acuerdo a los estudios, porque obviamente no tenemos la certeza, pero el arte surge de acuerdo a los fines religiosos. Esta Venus no se hizo simplemente por hoy quiero hacer esto, no, realmente se creó con el objetivo de decir, yo tengo esta Venus que me va a aportar fertilidad para que mis bebés nazcan bien, ¿ok? Vamos a la pregunta número 4. Describe las habilidades y características. ¿Cuánto tiempo llevamos de video? Porque me extendí. Estas son las preguntas probablemente más importantes, las demás son un poquito más breves. Describe las habilidades y características del Homo sapiens que le permitieron adaptarse y sobrevivir en un entorno hostil. Ok, aquí decimos tener capacidad craneal y un cerebro. Es importante entender que el ser humano, dentro de todos los animales, tiene un cerebro ridículamente grande respecto a su cuerpo, ¿ok? Probablemente si veis que el cerebro de un gorila es mucho más grande, pero el gorila también es mucho más grande. El animal que tiene el cerebro más grande respecto a su cuerpo somos nosotros y los delfines. También sabes que los delfines son increíblemente inteligentes y también los ratones respecto a su cuerpo tienen un cerebro importante, ¿no? Si tú ves el cerebro de un cocodrilo, el cocodrilo es enorme, un cocodrilo es gigante, pero tiene cerebros muy pequeños, simplemente un cerebro muy pequeño el cocodrilo, y eso explica por qué no puede hacer movimientos ágiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, lo más importante, habilidades y características del Homo sapiens, pues las características de su cerebro, definitivamente, pero también tenemos su destreza manual. Como comenzamos a caminar en dos patas, se nos permitió comenzar a utilizar las manos, ¿no? Comenzar a meter las manos en el exterior, y eso nos facilitó la agilidad, nos facilitó el movimiento, la creación de herramientas. Entonces, por un lado tenemos la capacidad cerebral y por otro lado tenemos la destreza manual, ¿ok? Explica la teoría mágico-religiosa y cómo podría relacionarse con las prácticas de casa. Okay, vamos a hablar de la teoría mágico-religiosa. La teoría mágico-religiosa nos dice que todo el arte que se hacía, y es lo que platicamos hace rato, se hace con la intención de representar de alguna manera algún tipo de bendición. Por ejemplo, se pintaban toros, porque si el día de mañana se iba a salir a cazar un toro, en la noche se pintaba con la intención de decir, mañana, si yo pinto este toro en mi pared, mañana voy a tener éxito en la casa, ¿no? Si se hacía un homenaje a Venus, por ejemplo, que en ese entonces no se creía en Venus, esto es importante. Ahorita le decimos Venus porque es una forma de representar todo su concepto, y le vamos a llamar Venus, pero en ese entonces no existía Venus, ¿okay? Venus es algo mucho después, pero digo, voy a seguir utilizando el concepto de Venus porque es la forma correcta, ¿okay? Si se hacía un homenaje a esta figura que hoy en día llamamos nosotros Venus, si se hacía un homenaje a ella, pues el día de mañana pretendía que tuviéramos fertilidad, que tuviéramos abundancia, que nuestros bebés nacieran bien. Entonces, todo este tipo de cosas tenían, según la teoría mágico-religiosa, un fin de representación simbólica, ¿ok? Aquí dice, sostiene que las manifestaciones artísticas prehistóricas tenían una finalidad ritual vinculada a creencias sobrenaturales. Estoy hablando como esclavo, es mago. Sostiene que las manifestaciones... El punto de todo ese texto que acabo de subrayar es que lo que nos dice es que todos los rituales artísticos tenían como fin una intención religiosa, ¿ok? Esa es la creencia hoy más aceptada, la que se cree sobre por qué se tendió a esto. No es la única, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, eso nos dice la teoría mágica religiosa sobre las prácticas de casa y fertilidad. Si te das cuenta, así, las preguntas con eso, y justamente eso a mí me pasó, ¿no? Yo pregunta, las fui contestando, no contesté todas juntas, ¿ok? Entonces, cada pregunta tenía que ver con todo, o sea, sobre todo un tema que es esto tres, lo que te expliqué que es el paleolítico y estas tres figuras. Eso es sobre todo lo que quiero hablar con esto. Entonces me parece muy importante que lo trabajemos. Yo te digo, lo comencé a escribir y más adelante me fui dando cuenta que prácticamente tengo que hablar de eso. Describe las características distintivas del arte rupestre de la escuela franco-cantábrica y cómo se diferencia de otras tradiciones artísticas prehistóricas. Ok, tenemos que entender que aquí no hay mucho que hablar porque características distintivas del arte, de corrientes de arte, en ese entonces no había mucho, ¿ok? El arte franco-cantábrico desarrollado en las cuevas del norte de España y sur de Francia, como Altamira o Lascaux, aquí, si te das cuenta, ese es el arte franco-cantábrico. Del que llevamos hablando tú y yo, el de Altamira o Lascaux, es el arte franco-cantábrico, ¿ok? Realmente ya lo tocamos, ya hablamos de las dos figuras principales, hablamos de qué características tienen. Aquí hay un poquito más de características, ahorita lo vamos a ver, y quiero hacer énfasis en esto para que no te vayas a confundir. Normalmente en estas figuras se emplean pigmentos minerales, óxido de hierro y manganeso, aplicados con los dedos o pinceles rudimentales. Esta parte, pues no hay mucho que explicar porque el texto lo explica solo, se utilizó esto y se aplicaba con los dedos. Ahora, a diferencia del arte levantino, el arte levantino se refiere al que está hacia el este, ¿ok? Normalmente relacionado con Ibiza, ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, a diferencia del arte, si tú te das cuenta, en las pinturas de Lascaux y de Altamira simplemente hay animales, ¿ok? Pero en el caso del arte levantino, que es diferente al franco-cantábrico. El franco-cantábrico es el primero que vimos, el levantino es este. En el levantino lo que se hacía era dibujar humanos y sociedad en general. Por ejemplo, había una pintura, aquí te pongo un ejemplo de un humano cazando un bisonte, en este caso, cazando un bisonte, y este es un ejemplo de figura. Normalmente se dibujaban toda una serie de humanos cazando un animal. En el caso aquí, y esto es muy importante la diferencia, porque el análisis que se hace entre el arte levantino y el arte franco-cantábrico es porque en el franco-cantábrico se considera religioso, pero el arte levantino probablemente tuviera la intención de representar conocimientos. Esto no hay nadie que lo confirme, pero yo me imagino que podría ser que después de ir de casa, los artistas venían y pintaban cómo era un proceso de caza para que los niños más pequeños, las personas que más adelante cazaban, conocieran. ¿Okay? La diferencia principal entre el arte levantino y el arte franquista, por llamarlo de alguna manera para no decirlo muy completo, del primer arte que vimos y este segundo principalmente es la presencia de humanos. Esa es la diferencia principal. En uno hay humanos y en otro no. En uno hay representación de sociedades y actividades como una narración y en el otro no. Okay.
Explica qué se entiende por arte mueble y cómo los materiales utilizados, huesos, marfil, bla, 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 influyen en la creación de estas obras. ¿Okay? Arte mueble se refiere principalmente a amuletos. Aquí vamos a leerlo. Se refiere a las manifestaciones artísticas portátiles. Yo les llamé amuletos, pero principalmente se refiere, por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo de la Venus de Williams. Imagínate que tú llevaras esa Venus contigo cuando fueras a procrear. Eso representaba. Bueno, esa es una representación de arte mueble y tiene como una intención manifestar algo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro de qué es arte mueble en la actualidad. Arte mueble en la actualidad podría ser el famoso ojo de venado que tenemos, que bueno, que cargan muchísimas personas, aunque es algo que en ese entonces no existía. Es el claro ejemplo de arte mueble. Arte mueble normalmente son pequeñas obras artísticas que tienen una intención, ¿ok? Aquí lo dice, estas piezas, además de su posible función ritual, es decir, tenían una función ritual, reflejan una creciente sensibilidad estética y simbólica, ¿ok? Son importantes respecto a conocer el avance de la manera en la que el ser humano comenzó a pensar, eso es lo último que dice, pero el principal sentido de arte mueble era una función ritual como amuleto, ¿ok? Arte mueble se define como eso, arte portátil, ¿ok? Analiza cómo las herramientas líticas, una herramienta lítica es una herramienta tallada en piedra o hueso, ¿ok? Por eso esto lo puse en cursiva, que no se ve, pero bueno, talladas en piedra y hueso, ¿ok? Impactaron la vida cotidiana de los humanos en el Paleolítico. Es importante entender que en el momento en el que se crean las armas líticas con piedra y hueso, todo se facilita, ¿ok? Todo, absolutamente todo, y no hace falta hacer mucho énfasis en esto, porque es muy obvio, ¿ok? Si te pide información específica, aquí sí tienes pregunta que es un bifaz, aquí por ejemplo es una piedra tallada específicamente con un pico. Principalmente facilita la caza en todos los sentidos, pero también facilitó muchísimo la pesca, sobre todo la pesca, ¿ok? Porque se crearon apones, se crearon agujas, bueno, se crearon un montón de cosas, ¿no? Facilitó la caza, sí, pero dio mucho mayor acceso a la pesca, y respecto a la recolección, pues imagínate lo fácil que era pasar de recolectar con la mano a recolectar con una herramienta, ¿ok? ¿Qué significaba que tenían la pintura rupestre? Vamos a explicar eso, las primeras 10 preguntas y luego vamos con los otros. ¿Qué significaba que tenían las pinturas rupestres para las comunidades prehistóricas? ¿Ok? Pues sí, aquí hay toda una descripción, pero subrayo lo importante. ¿Qué significado tenían? Posiblemente actuaban como rituales colectivos, propiciar la caza o la fertilidad y servían para transmitir conocimientos y creencias. ¿Ok? ¿Por qué? En ese sentido estoy resumiendo el texto que ya resumí, porque es todo lo que hemos visto. ¿Qué significado que tenían? Ya lo hablamos. Servían para transmitir o conocimientos, pero también servían a modo de ritual para propiciar la caza y la fertilidad. Sobre todo caza, fertilidad y conocimiento. Esos eran los tres puntos más importantes en ese entonces y lo que tienes que pensar. Luego, explica cómo los cambios climáticos durante la era cuaternaria influyeron en la evolución humana. ¿Ok? Aquí yo creo que voy a pararlo. Te voy a decir por qué. Porque aquí entramos a una serie de preguntas sobre la era cuaternaria. Entonces creo que lo prudente es comenzar como un tema aparte. ¿Ok? Voy a pararlo y nos vemos ahorita. Explica cómo los cambios climáticos durante la era cuaternaria influyeron en la evolución humana. Hay que entender que el planeta es mucho más viejo que el humano, ¿ok? Y algo que ha marcado muchísimo nuestra historia son las glaciaciones, ¿ok? Por ejemplo, el fin de la era de los dinosaurios fue por una glaciación. El último dryas reciente, que fue el último gran apocalipsis que hubo hace unos 10.000 años, y por qué las comunidades, bueno, más bien el ser humano tuvo que empezar de cero, fue que se llama dryas reciente, por si tienes la pregunta, fue por la glaciación. Bueno, realmente siempre ha tenido que ver con la cantidad de agua que hay en el planeta y su congelación, su exceso o su mal uso, ¿ok? En este caso, la era cuaternaria comienza en una glaciación específicamente marcada, aquí lo dice, marcada por alternaciones glaciares e interglaciares. El clima frío variable impulsó adaptaciones fisiológicas y culturales. Es decir, los humanos que antes se encontraban, pues no en paz, pero en condiciones, bueno, en un cierto tipo de condiciones, ahora se tenían que adaptar a otras. Esto nos explica una gran parte de nuestra evolución, sobre todo la evolución psicológica, porque era necesario comenzar a elaborar otras cosas. En este caso, comenzamos a elaborar, por ejemplo, ropa, porque antes era necesaria, pero no del todo, ahora era definitivamente necesaria. Desarrollaron refugios más elaborados, sobre todo eso, comenzamos a acostumbrarnos a tener refugios. Era importante salir de casa y regresar a una aldea. No era la necesidad salir todos e irnos todos juntos y donde nos fuéramos a dormir. No. En este caso ya había refugios en los que teníamos que regresar, porque probablemente no sobrevivíamos en una noche tan fría, ¿ok? Aquí mismo lo dice, ropa de piel, dominio del fuego, comenzamos a utilizar el fuego porque era necesario para calentarnos, ¿ok? Entonces, los cambios climáticos durante la era cuaternaria influyeron sobre todo en el desarrollo de la cultura y desarrollo de la sociedad del Homo sapiens, ¿ok? Ese es el impacto principal de la era cuaternaria. Ahora, ¿por qué se considera también un lugar emblemático del arte prehistórico? Y aquí la verdad es que considero que tu maestro se pasó de lanza porque nos mete al tema de la era cuaternaria, nos cambia el tema y yo también nos voy a meter, es un paso de lanza, pero bueno, ¿por qué se considera también un lugar emblemático del arte prehistórico? Tú y yo ya hablamos de Altamira, fue casi el primer tema que vimos por qué, pero para hacerlo muy a grandes rasgos, se considera Altamira un lugar emblemático porque por un lado es uno de los vestigios más antiguos que tenemos respecto a arte rupestre, arte antiguo, es uno de los más antiguos, pero también está increíblemente bien conservado. Si tú buscas fotos de Altamira, vamos a subir aquí a la foto de Altamira, aparte de que está perfectamente bien conservado, ¿ok? Perfectamente bien conservado. Casi siempre los arqueólogos que lo descubrieron presumen las increíbles piedras que hay dentro porque está realmente bien conservado, ¿ok? Está sobre piedra rojiza, pero parece que se ha convertido en ámbar y está súper bien cuidado. Entonces, ¿por qué se considera también un lugar emblemático del arte prehistórico? Hablamos mucho de Altamira. Para agregarle algo a esta pregunta, podría sonar, pues obviamente su increíble conservación y su color característico, ¿ok? Ah, y además, algo, justo como te dije, se me iba a pasar, que lo hice. Por la forma en la que se estructuró, se ambarizó, por decirlo de alguna manera, se creó el ámbar, las figuras pareciera que toman un torno, bueno, una figura tridimensional, o sea, pareciera que están en movimiento, que están algunas más grandes, otras más pequeñas en relaciones reales. Entonces también eso le da como una experiencia inmersiva, pues, increíble respecto a la historia del arte, ¿no? Características principales del Pleistoceno, diferencias de otras épocas geológicas. Hablamos del cuaternario, que por eso no nos volvemos aquí. El cuaternario pues, fue esta época de profundos cambios, sobre todo relativos al frío, ¿no? Y el cuaternario se divide en dos fases, el Pleistoceno y el Holoceno, ¿ok? El Pleistoceno acaba, ahorita mismo no me acuerdo cuándo, pero el Holoceno es una etapa que funciona, bueno, que sucede hace unos 10.000 años, comienza hace unos 10.000 años, justo en ese entonces acaba el Pleistoceno, y el Holoceno sigue a día de hoy. O sea, tú y yo ahorita nos encontramos en el Holoceno, ¿ok? Que fue la última glaciación, que es lo que yo te platicaba del Dryas reciente, ¿ok? Entonces, no te preocupes por aprender todos estos nombres, tampoco es el Dryas reciente bien aquí, pero bueno, son nombres que se le tienen que dar para definir eventos, ¿no? Características principales del Pleistoceno fue la primera época, pero sobre todo por un lado, sucede esto que habíamos hablado al principio, manejo del fuego, el lenguaje, porque empezamos a tratar de comunicarnos, empezamos a crear grupos, ¿no? De humanos, empezamos a fomentar sociedades. Todavía no, porque seguimos en el Paleolítico y eso es importante mencionarlo. Todavía no se crean las sociedades, pero comienza a haber vestigios, ¿ok? Comenzamos ya incluso a pensar, ¿ok? Este aislamiento puede ser considerado el inicio del pensamiento. ¿Por qué lo digo? Hoy en día tú y yo somos homo sapiens sapiens, hombres doblemente pensantes. ¿Por qué? Porque tenemos pensamiento de supervivencia y pensamiento de conciencia. Es decir, podemos ser conscientes de nuestro propio pensamiento. Por eso somos homo sapiens sapiens. Homo, hombre, sapiens sapiens, doblemente pensante. Pero en ese entonces comenzamos a pensar y comenzamos a ser homo sapiens, ¿no? Que ese es un cambio súper importante. Surgieron el uso sistemático del fuego, ¿no? ¿Qué cambios climáticos y ambientales ocurrieron al final de la última glaciación que marcaron el inicio del Holoceno? Primero, tenemos que entender que cuando acaba el Pleistoceno, acaba principalmente el frío, ¿ok? Y comienza el Holoceno. Obviamente esto produce que todas las bacterias, todos los microorganismos que quedaron congelados, comenzarán a reproducirse. Hoy sabemos que en planetas en donde puede haber seres vivos congelados, probablemente el vestigio o el peligro más grande que tenemos es que se lleguen a descongelar. Ese es el problema, no tanto el encontrar vida, sino el encontrar vida descongelada. Ese es el problema de nuestra galaxia. Bueno, en este caso, la vida se descongeló y empezó a haber, y aquí lo subrayó, no sé si lo subrayé en otra pregunta, pero empezó a haber un exceso de flora y fauna, ¿ok? Empezó a haber muchísima abundancia de animales, empezó a haber muchísima abundancia de comida. Entonces, ¿qué cambios climáticos y ambientales ocurrieron al final de la última glaciación? Los cambios que ocurrieron fue que los glaciares se comenzaron a derretir, empezó a bajar el nivel de congelación, bajaron las temperaturas y sobre todo empezó a surgir mucha mayor cantidad de vida, mucha mayor cantidad de selvas. Aquí es justo el momento donde se cree que comenzó a crearse la selva del Amazonas, por ejemplo, que era una zona completamente congelada, ¿ok? Y bueno,
Esos son los cambios climáticos. ¿Cómo afectaron? Bueno, vamos a ver una pregunta más específica. Otra vez nos vuelve a traer el tema de Altamira, como que pone un tema que lo cambia. Probablemente haga lo mismo en el examen. Pinturas de Altamira, ritual. Lo bueno es que no lo hizo con inteligencia artificial, eso se lo respeto, porque si lo hubiera hecho con IA, esto lo hubiera organizado y no lo está. Entonces, pinturas de Altamira, pinturas mágico-religiosas. ¿Cuál es la diferencia? Ya habíamos hablado entre la diferencia entre la Franco y la pintura de Levante. En el caso de la pintura de Levante, habíamos hablado que había principalmente humanos. Esa era la diferencia principal entre Levante y las de Altamira, ¿ok? Franco-Cantábrica, ¿ok? Las primeras que vimos, la segunda que vimos, la diferencia es la aparición de humanos. Esa es la principal diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar de las de Levante para no seguir con las de Altamira. Pues eran figuras, por un lado, lineales, es decir, nos contaban una historia. Eran escenas humanas colectivas, aquí lo dice. Había toda una serie de humanos, abrigos rocosos al aire libre. Es importante que este tipo de figuras se encuentran normalmente en cuevas no tan profundas, a diferencia de la Franco-Cantábrica, que está tan bien cuidada porque estaban en cuevas muy profundas y muy oscuras donde no entraba el sol y no tenía posibilidad de dañarse, ¿no? Y normalmente lo importante, aparte de los humanos, es que contaban una historia, siempre contaban una historia, una casa, sobre todo casas, realmente no se me ocurrió otra cosa porque eran principalmente casas, pero se contaban una historia, ¿no? Principales innovaciones que caracterizaron las culturas neolíticas, es importante, ya que llegamos al neolítico, dejamos atrás el paleolítico. El neolítico, la palabra neo, significa nuevo. Por eso en la película de Matrix, por ejemplo, el personaje principal se llama Neo, ¿ok? Se llama Neo porque se supone que es alguien nuevo, no es alguien nuevo en todo el sistema de la Matrix, es el nuevo, es el elegido. Entonces, por eso, en la Matrix se llama Neo. Ay, por se cerró. Entonces, bueno, el neolítico se definió por la revolución agrícola, el paso del nomadismo al sedentarismo, el desarrollo de la agricultura. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empieza a haber un exceso de materiales, cuando empieza a haber un exceso de naturaleza, pues comenzamos a explotarla como es bien sabido nuestra naturaleza y comenzamos a aprender a domesticar animales, ya no era solo cazarlos, sino reproducirlos, sacar leche, por ejemplo, de las vacas, cosa que no sucede aquí en América porque aquí no había vacas, pero sí sucedía en Europa, pero sobre todo la agricultura, ¿ok? Aquí es lo importante, pasamos de ser nómadas de caminar como pendejos todo el año, durante siglos pasamos de eso a comenzar a echar hueva y comenzar a esperar en nuestros hogares, a cultivar, ¿no? Entonces, es importante que tengamos toda esta contextualización. Respecto a la pregunta, principales innovaciones, agricultura y ganadería, bueno, eso propició el sedentarismo, pero agricultura y ganadería cambiaron la vida, cambiaron nuestra vida en serio. Agricultura y ganadería son las respuestas correctas. ¿Qué materiales y técnicas se utilizaban en la pintura neolítica y qué temas predominaban? ¿Qué materiales técnicas? Ya lo vimos, pintaban principalmente, que lo dice, óxido de hierro, si tú te das cuenta, la mayoría era con piedra rojiza, ¿no? Te recomiendo que leas más de esto porque te pide específicamente los materiales, pues óxidos de hierro carbonical, eso te lo tienes que aprender, te lo puedes aprender como hierro CEC, no sé, como tú quieres aprender, como OCC. ¿Qué es OCC? Ah, OCC es una plataforma, no te lo puedes imaginar de esa manera. Entonces, bueno, los temas predominaban en torno a la vida agrícola, ok, eso es importante, ¿ok? Esta parte la voy a subrayar, esto es lo que íbamos hablando, no mucho más pregunta porque exactamente lo que íbamos viendo desde hace rato, los temas predominaban en torno a la vida agrícola, la casa, la fertilidad y los rituales comunitarios. Exactamente lo que hemos dicho ya 10 veces. Describe las características culturales y sociales del neolítico. Ok, era importante saber que cuando ya se crea la agricultura, se crea la ganadería. Ok, del neolítico en la península ibérica. Ok, una disculpa, vamos a repetir la pregunta. Principales características, pero en la península ibérica. Ok, se caracterizó porque aquí, específicamente en el neolítico, hubo un avance muy importante en todo lo que hemos estado viendo. Ok, sobre todo lo relativo a arte, y aquí la religión adquirió importancia ritual y funeraria. Ok, la península ibérica a mí es un lugar que me gusta muchísimo, es donde estaba la discoteca de Antonio Escotado Ibiza. A mí me gusta muchísimo la península ibérica y ellos comienzan a crear esto que se llaman megalitos, perdón, se me olvidó el nombre, mega grandes litos de piedra, que son mega piedras que servían por un lado para ritual, pero por un lado también para enterrar, o sea, abismales cantidades de gente. Miles de personas las enterraban en estos lugares de manera ritual. Entonces, bueno, lo hacían estos megalitos. Diferencias principales, un principal avance que tenían y una propia forma de ver el arte y la cultura desde un fin religioso relacionado con la muerte. Okay. 18. ¿Qué factores crees que llevaron a los seres humanos a establecer los primeros asentamientos estables en el neolítico? Cambio climático, de la erosión, la abundancia de recursos. Okay, perdón. ¿Qué factores crees que llevaron a los seres humanos a establecer los primeros asentamientos estables en el neolítico? Ya lo habíamos hablado, la abundancia de recursos naturales, la agricultura y esto impulsó el sedentarismo, pero aquí subrayo lo más importante. Abundancia de recursos naturales, agricultura y animales domesticados, es decir, ganadería. Okay. Eso es lo más importante. ¿Qué factores llevaron a los humanos a establecer el comienzo de la agricultura, los animales domesticados? Y hay que entender que obviamente veníamos de una época, y lo platicamos, una época de mucha convivencia, de mucho frío, ¿ok? Esto fue como cuando se derriten los pueblos, pues fue como una bomba, ¿no? Porque ya habíamos comenzado a desarrollar la idea de sociedad, a pesar de que todavía no existía, y ahora teníamos la oportunidad. Entonces, obviamente el comienzo del neolítico es la aplicación de los conocimientos que fuimos adquiriendo con ese tiempo, que era la necesidad de excluirnos. Entonces, pues la abundancia de recursos naturales y la cultura, ¿ok? Eso es lo que principalmente. ¿Por qué crees que los animales como mamuts y bisontes fueron los protagonistas de pintura rupestres? Y aquí hay tres posibles opciones, ¿ok? Primero, los animales eran esenciales para la supervivencia, es decir, los animales eran probablemente lo más importante para sobrevivir. Ahí lo dice, proporcionaban abrigo, proporcionaban alimento, proporcionaban herramienta. Entonces, esa es una posible respuesta. Otra respuesta es su representación tenía un valor simbólico, que es lo que decíamos. Si yo dibujo un bisonte, mañana lo voy a cazar efectivamente, o lo voy a encontrar, ¿ok? Entonces, es importante. Tres, las pinturas podían servir como invocaciones de éxito, que es exactamente lo que habíamos visto, ¿ok? Entonces, ¿por qué crees que se usaban mamuts y bisontes principalmente como un buen augurio para la casa o también como un rol de adoración, ¿ok? Siempre fines religiosos. Y esta última pregunta también me parece la más importante, ¿por qué? Porque aquí es donde él mete cosas de diseño, donde como que trata de que esto suene más complicado, ¿ok? Comenta sobre el tratamiento de perfil y la preferencia de la lealidad. ¿Qué crees que quiere esto? Y aquí nos dice que responden a una intención más funcional que estética, mostrar los rasgos esenciales del sujeto, ¿ok? Esto indica que los artistas la comunicación, ¿ok? Es importante que leas los dos textos, pero sobre todo lo que responde a esta pregunta es que el objetivo de la lealidad de las figuras del tratamiento del perfil era representar un sujeto, por así decirlo, o representar una intención, y aquí lo dice, intención funcional mucho más que estética, ¿ok? Vamos a bajarlo, vamos a explicarlo de mejor manera. Lo que tenía como objetivo era representar a sujeto, en algunos casos, como lo vimos del arte de Oriente, no el arte de Levante, perdón, que es lo mismo, Oriente, Levante y este es lo mismo, importante, Oriente, Levante y este son las mismas tres cosas, por si le iban a preguntar, pero bueno, en el caso del arte de Levante, buscaban representar al ser humano, pero en el caso, por ejemplo, del arte de Altamira, tenemos que buscaban representar al animal. De igual forma, buscaban hacer representación a un sujeto, ¿ok? A un ser. Entonces, eso por un lado se explica, y por otro lado tenemos que tenían una intención funcional más que estética. Y eso es lo que decíamos, que probablemente no se dibujaba con el fin que hoy hacemos arte en muchas ocasiones, que es simplemente estético. En ese entonces se hacía con la intención principal de representar un conocimiento, de cualquier tipo de cosa. Creo que está un poquito bastante claro, pero bueno. Terminamos toda la primera unidad, llegaremos después a la segunda unidad. Ahorita no hace falta abrumarnos con la segunda unidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este mismo momento? Te recomiendo que pases al sitio web. En el sitio web va a haber, bueno, hagas los exámenes de la unidad 1, en este caso, los que acabamos de ver, respectivo a paleolítico y prehistoria. En pocas palabras, la verdad es que creo que tratamos todo, lo tenemos bastante bien y bastante interesante, ¿no? Entonces, vas a hacer ese examen, practícalo y después toma la unidad 2 y practica la unidad 2. Y no se acaba de grabar precisamente, vamos a tratar de repasarlo muy por encima. Pero bueno, ok. La unidad 1 tiene un anexo, tiene una parte 2, que es más o menos una actividad hecha con imágenes que debemos ir completando con información. Y primero tenemos una actividad sobre pintura rupestre. Esta pintura nos pregunta cuál es la región representativa en Europa. Ya lo vimos mil veces, era Altamira y Las Caus, la cueva de Altamira y la cueva de Las Caus. Una está mucho más una es mucho más antigua y está mucho mejor conservada, y la otra está al aire libre y no es del todo conservada. En el caso, las dos
son la región, bueno, son las cosas más importantes de la antigua pintura rupestre en Europa. Así que, bueno, técnica pitagórica, digo, perdón, lo grabé 3 veces, esto llevo 3 veces grabando y le sigo diciendo técnica pitagórica, pero es técnica pictórica, que es la técnica que se utilizaba para hacer estas pinturas rupestres en Altamira de las Caus, y la técnica consta de 3 pasos. ¿Qué material se está utilizando? ¿Con qué se está aplicando? Y en dónde se está aplicando. ¿Qué material se utiliza? Aquí dice óxidos de hierro, manganeso y carbón vegetal, pero también se utilizan otro tipo de piedras. Principalmente vamos a ver óxidos, hierro, carbón, todo tipo de piedras. Lo característico es el uso de pigmentos naturales, ¿ok? El segundo inciso nos dice que es aplicación directa con los dedos, soplando pigmentos o usando pinceles hechos con pelo o musgo. Aquí nos da un poquito más de énfasis de qué tipo de pinceles se utilizan. Y por último tenemos el uso de relieve de la roca, que es utilizaban la forma de la roca para dar textura. ¿Por qué lo explico muy por encima? Porque todo esto que estamos revisando ya lo vimos, ya lo trabajamos. No hace falta realmente hacer mucho énfasis porque le hemos dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Simplemente es un recordatorio de manera de actividad. ¿Cómo se ve esto aplicado en un diagrama que podría imponer, que podría parecer que no tiene mucho sentido? ¿Okay? Y aparte está medio estructurado, medio raro. ¿Okay? Luego llegamos a un diagrama que nos pone con las Venus. Yo ya lo contesté, pero nos pregunta qué son. Ya habíamos dicho que Venus hay muchas. Yo mostré la Venus de este señor, la Winsterior, o algo con W, no recuerdo todo. Pero bueno, yo mostré esa Venus. Hay muchísimas Venus. Las Venus probablemente más importantes están en Europa, porque los europeos serían muy importantes. Pero hay muchísimas Venus en África, sobre todo, y en Asia. Entonces, las Venus son muy importantes en la historia del arte. Esos son pequeñas estatuillas femeninas, están asociadas, como ya lo habíamos dicho, al culto de la fertilidad, maternidad y la abundancia, tienen un tamaño entre 4 y 25 centímetros, sobre todo para poder portarlas, ¿no? Que habíamos dicho que actúan como amuleto. Y por último, órganos sexuales que se acentúan todos los órganos sexuales de la mujer, en este caso senos, vientre, glúteos y vulva. Luego tenemos lo que son los megalitos. Que son estructuras hechas. Primero hay que entender que es un megalito. Un megalito viene de la palabra mega y lito de piedra. ¿Okay? Entonces un megalito significa piedras muy grandes, en pocas palabras. Entonces cuando hablamos de megalitos en la prehistoria nos referimos a estructuras hechas con el objetivo de dar ritual. En este caso nos pone que busquemos e identifiquemos estas 3 estructuras. Se puede hacer con Google sin ningún tipo de problema, pero esta estructura específicamente de la península ibérica, la que habíamos visto antes, tenía como objetivo sobre todo el ritual. Esta era una cámara de ceremonias donde también tenía un influjo maternal y en este caso simplemente tenía una delimitación, por un lado territorial, pero también se extendía conmemoración, ¿no? Se extendía conmemoración a guerras y a otro tipo de factores. Los megalitos siempre se utilizaron para eso, para representar cosas. Se utilizan exactamente igual que los demás. Son los primeros vestigios de arquitectura que tenemos. Entonces, es importante que sepas que es un megalito. Estos 3 megalitos importantes de los que memoriza y pues poco más realmente. Eso es lo más importante de todo esto. Es más o menos lo que vimos. Un poquito de los megalitos y reiteramos un megalito que ya habíamos visto de la península ibérica. Vamos a hacer de igual manera porque no creo poder dormir, que pues nos va a servir muchísimo el hecho de ser productivos en este aspecto. Habíamos terminado lo que es todo el anexo de la unidad 1, que sería la parte 2, hablamos un poquito sobre los megalitos y vamos a comenzar con la unidad 2, que es la antigüedad. La antigüedad es un periodo que abarca alrededor del 3000 a.C. y termina aproximadamente en el 1000 después de Cristo, aunque esta fecha pues depende mucho, ¿no? Muchos consideran y normalmente se le atribuye el fin de la antigüedad como la caída de la Roma de Occidente. ¿Por qué decimos Roma de Occidente? Porque lo veremos justo ahorita. Hay otra Roma, que es la Roma de Oriente, también conocida como Roma de Bizancio, ¿no? O Constantinopla, también conocida. Entonces, bueno, cuando también es considerado el fin de la antigüedad con la caída de Roma de Occidente, la primera Roma, ¿ok? Alrededor del 427 a.C., aunque habría que después de Cristo, habría que checar este dato específicamente. Vamos a ir con cada pregunta, vamos a ir contestando como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Y cómo se define el arte antiguo en términos de su relevancia histórica y cultural? ¿Qué aspectos crees que son más importantes en su estudio? Aquí hablamos de el arte antiguo comprende las manifestaciones artísticas producidas por estas civilizaciones. Ahora, hay que entender por qué son estas civilizaciones específicamente, porque como hablamos, el periodo de la antigüedad es del 3000 a.C. hasta que cae la primera Roma. Entonces, cuando hablamos de qué civilizaciones entran dentro de este término, pues son todas las que existieron o se gestaron durante este periodo, que tenemos pues las más conocidas, ¿no? Egipto, Grecia, Turia y Roma, ¿no? Su relevancia histórica radica en que sentó las bases estéticas. Esta parte es súper importante, porque justamente, ¿no? Con esto tenemos la base estética. Hasta ahora todo el arte había sido con fines religiosos, y aunque aquí también tiene mucho fin religioso, empieza a basarse el arte como algo bello. Ya no era solo algo que reflejara por sí mismo, sino que también tenía que reflejar esencia, tenía que reflejar belleza, ¿no? En su estudio son esenciales la monumentalidad, que es algo que vamos a ver bastante cuando veamos Egipto, el arte y la religión, representación del poder. Esto también tiene que ver mucho con el arte de Egipto, pero sobre todo la búsqueda de armonía y proporción tiene que ver muchísimo con el arte griego, que después influye en el arte romano, ¿okay? Entonces, la respuesta pues está aquí. La verdad es que esto es lo más importante de rescatar la respuesta. Entonces, pues vamos a continuar. ¿Cómo consideras que el arte egipcio actuaba como un vínculo con lo divino y la vida espiritual? ¿Qué ejemplos concretos reflejan esto? Ok. Hay que entender que el arte egipcio, específicamente cuando hablamos de las tumbas, de las pirámides, ahorita vamos a tratar de hacer un poquito más de énfasis. Prácticamente todo el arte egipcio iba alrededor del culto a la muerte y el culto a los dioses. Ok, vamos a poner un ejemplo. Aquí dice, ¿cómo consideras que el arte actuaba como un vínculo? En el caso de las pirámides, por la manera en la que estaban construidas y los jeroglíficos que tenían, que ahorita vamos a hacer énfasis en los jeroglíficos, no se preocupen, pero bueno. En el caso, por ejemplo, de las pirámides que eran utilizadas como tumbas, lo que trataban de hacer, y aquí viene, es conservar lo que es el mat. El mat, desde un punto de vista de la cultura egipcia, era la energía vital que tenía un ser humano desde que nacía hasta que falleció. ¿Okay? Eso era el mat. Entonces, una forma de proteger el mat, de proteger esta energía que lo acompañaba todavía después de la muerte, es por medio de las pirámides, por medio de estos actos rituales. Entonces, ¿cómo el arte egipcio actuaba como un vínculo? Normalmente lo que hacían era tratar por medio de jeroglíficos o por medio de construcciones de acompañar al muerto pues en vida, bueno, acompañar al muerto en su vida extra normal, ¿no? Paranormal, definámoslo como fantasma, ¿no? Para dejarlo bien claro, acompañar su vida como muerto. ¿Okay? Suena raro, pero ¿qué ejemplos concretos? Aquí tenemos algunos ejemplos. La tumba de Tutankamón, que es lo que platicábamos, ¿no? La tumba de Tutankamón tiene toda esta serie de jeroglíficos que vamos a ver un poquito más adelante, un ratito, pero que nos cuentan una historia, que nos hablan un poquito de la vida de Tutankamón, de cosas que esperan que reciban la muerte, pero tenemos un claro ejemplo de buscar conservar su alma, de buscar protegerla, de buscar acompañarlo correctamente hacia el más allá y cuidar su energía. También tenemos los ejemplos de Lucor y Karnak, y aquí tenemos el claro ejemplo de monumentalidad que vimos ahí arriba. Arriba dijimos que la monumentalidad tiene que ver con Egipto. La monumentalidad es llamémoslo, una forma de llamar a la manera en la que los egipcios contemplaban este tipo de figuras, monumentos muy grandes. ¿Qué es lo que hacían? Por un lado, la monumentalidad se refiere sí al tamaño, pero sobre todo a lo que representaba cada figura. Imagínate que tú tuvieras dos figuras, una completamente construida de oro, por ejemplo, y otra construida de una piedra importante, pero menos valiosa que el oro, las dos del mismo tamaño, pero una mucho más imponente que la otra, y bueno, digamos que la construida con oro es la más imponente. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo medio rancio? Este ejemplo nos deja claro que la monumentalidad utilizaba, por un lado, los materiales con los que estaban creados una cosa, por otro lado, el tamaño, y por otro lado, muchas características como hacia dónde apuntaba el egipcio. Por ejemplo, en este caso, casi todas las pinturas egipcias, o sobre todo la arquitectura egipcia, tienen que ir con las manos en las rodillas y la mirada al frente, porque esto proyectaba eternidad, ¿ok? Entonces, todo esto representa la monumentalidad, ¿ok? Representa diferentes factores que se le daban a los monumentos para que tuvieran una representación u otra, ¿ok? Mientras más de estas características privilegiadas tenga, más importante era la persona a la que se le hacía movimiento, ¿ok? Analiza los diferentes periodos de la historia egipcia, antiguo, medio y nuevo, ¿ok?
Aquí me gustaría hacer un énfasis porque la mejor manera de memorizar o de acordarse del Imperio Antiguo, Medio y Nuevo sería pensar un poquito en la historia humana y digo más adelante es otra unidad, pero vamos a ver que cuando llegamos al Renacimiento y veamos la Ilustración, algo que pasó en nuestra historia fue comenzar a dejar a un lado la religión. Y lo mismo pasó en estos tres periodos, pero digo, no se deja a un lado la religión, no quiero que pensemos eso, sin embargo se empieza a enfocar la religión en el humano, ¿ok? Tenemos que en el Imperio Antiguo se basaba en construir o en consolidar el poder faraónico y construcción de grandes pirámides, pero principalmente enfocada a sus dioses, ¿ok? En el Imperio Antiguo lo que principalmente se hacía era alabar a los dioses y alabar al faraón. El faraón en Egipto, perdón, era una conexión entre los dioses y la tierra, ¿ok? Entonces, normalmente todo lo relativo al Imperio Antiguo tiene que ver con los dioses y con el faraón, ¿ok? Todas estas estructuras. Ahora, relativo al Imperio, bueno, estructuras y pinturas jeroglíficos, ¿ok? Relativo al Imperio Medio tenemos reorganización política y mayor humanización. Justamente empiezan a aparecer figuras mucho más humanas. Sin embargo, hablamos de la reorganización política y aquí se aumenta la representación de la nobleza y los funcionarios porque empiezan a aparecer otro tipo de personas y aquí entra el concepto de monumentalidad que también se aplica a los jeroglíficos y a las pinturas. Si tú tenías, dependiendo del tamaño de una pintura más grande que otra, normalmente no representaba el tamaño en la vida real, sino su posición política, ¿no? Entonces, en el Imperio Medio, sobre todo relativo a Egipto, se utilizaba este recurso de la monumentalidad y se empieza a aplicar vida más cotidiana porque de esta manera puedes decir que aunque dos personas estén en una misma pintura, una es más importante que la otra y lo dejaban muy bien claro, ¿ok? Imperio Nuevo, aquí me gustaría hacer énfasis en esto, expansión imperial y esplendor artístico. Expansión imperial, ok. Ya en el Imperio Nuevo, Egipto trata de expandirse. Y esto es muy importante porque pues empieza a expandir. La mayoría de sus pinturas hacían referencia a la guerra y a la muerte, ¿no? Tenemos famosas pinturas muy violentas que hacían los egipcios como, como este video vas a subir a YouTube, no sé si se puede, pero bueno, pinturas muy violentas, ¿ok? Si tienen las preguntas, pueden investigarlas. Pero lo que no sé por qué estoy hablando en plural, puedes investigarlos, pero bueno, la verdad es que son pinturas muy violentas relacionadas al Imperio Nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos dividirlo? Primero está relativo a dioses en lo más antiguo, después se empieza a utilizar al humano, se utiliza este recurso de la monumentalidad y después se empieza a atacar al prójimo, ¿no? Se empieza a atacar a las tribus vecinas, ¿ok? Arte y arquitectura de Egipto son reconocidos por su monumentalidad que tuvieron estas obras en la identidad cultural y la cohesión social. Ya hablamos muchísimo sobre la monumentalidad. Aquí se representó la eternidad del poder faraónico. Es lo que decíamos, ¿no? La mirada al frente y las manos en las rodillas significaba necesariamente eternidad, ¿no? Que el ser iba a vivir eternamente. Dame un segundo. Una disculpa, Ori quería agua, entonces bueno, tuvimos que hacer una pausa breve, ¿ok? Me estaba viendo con ojos de dame agua, te mato, así que bueno. ¿Qué tuvieron estas obras en la identidad cultural y la cohesión social del pueblo? Por un lado, sí representaban la eternidad del poder faraónico y esto relacionado a la monumentalidad, pero sobre todo las obras al ser colectivas, es lo que mencionábamos en el periodo medio, ¿ok? Empiezan a aparecer otras figuras, incluso entre ellos esclavos, ¿ok? Entonces, todo esto pues era una representación que unía a la sociedad, pero también la separaba, porque los unía en medio de pinturas, en teoría, pero obviamente estaba constantemente representada la inferioridad de todas las personas que no tuvieran un poder político, ¿ok? Y bueno, en realidad, alrededor de eso, y aquí dice, la arquitectura monumental era un reflejo tangible de la mat, que es lo que habíamos hablado, ¿no? Aquí yo tuve un pequeño error porque la MAT, habíamos mencionado previamente que era la energía vital, pero no, ese es el K, ¿ok? Eso lo vamos a ver, reemplaza eso en tu cerebro, el K es la energía vital, el MAT, y vamos a hacer un énfasis en el MAT. MAT es una diosa, perdón, yo creo que es de noche y por eso me equivoqué, pero el MAT es una diosa que normalmente es representada por una pluma, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque se cree que en el juicio final, cuando una persona muere, y aquí por eso viene la palabra equilibrio, se coloca la pluma de MAT, o sea, se coloca la diosa en una balanza y se coloca tu corazón en la otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tu corazón pesa más que la pluma, bueno, pues vas para arriba porque quiere decir que eres bueno, pero si pesa menos, pues vas para abajo, porque entonces no hay un equilibrio entre la bondad que hay en tu corazón, ¿ok? Entonces, MAT es una diosa que representa la justicia, que representa el equilibrio, pero que representa también la bondad, ¿ok? Y justo vamos a la siguiente pregunta, que es el K, que ya bien lo habíamos dicho, que es la fuerza vital o energía espiritual que acompaña al individuo durante su vida y debía sobrevivir después de la muerte. Okay. Simplemente eso es el K, es una pregunta bastante interesante, pero es como la energía vital, ¿no? Lo solemos escuchar en otras culturas como el chi o tal vez en el tantra como la energía vital, ¿no? La energía sexual, pero en este caso específicamente porque le llamamos K, ¿ok? En la antigua Grecia. Ahora, ¿cuáles fueron los sistemas de escritura que predominaron? Predominaron tres sistemas: el jeroglífico, que ya lo sonamos con eso, la hierética y la demótica. ¿Qué te recomiendo que leas estos textos? ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo la capacidad lingüística para explicarte las diferencias entre jeroglífico, hierética y demótica. ¿Por qué? Porque las diferencias son muy sutiles y ahorita vamos a ver justo en la siguiente pregunta. La realidad es que la diferencia entre estos tres solo lo pueden distinguir verdaderos profesionales y profesionales en lengua egipcia. Realmente, si tú buscas las imágenes y buscas los conceptos, vas a decir son exactamente lo mismo. Para un experto egipcio, una persona que está investigando las tumbas, no son lo mismo, pero para ti y para mí, cuando lo veamos, probablemente no veamos ningún tipo de diferencia. Entonces, aquí, ¿cuáles fueron las principales escrituras? Fueron estas tres. Yo creo que la pregunta va sobre eso. No creo que te hagan mucho más énfasis en ningún tipo de pregunta porque, pues es así, ¿no? Demótica es escritura popular, hierética es la versión simplificada del jeroglífico, pero si tú buscas imágenes, por eso no las puse porque te salen prácticamente las mismas en diferentes documentos. Hay gente que lo publica sin siquiera distinguirlas. La verdad es que yo no encontré una diferencia clara que yo pudiera distinguir con base en mis conocimientos. Entonces, prefiero que te quedes simplemente con la idea de aprender jeroglífico, hierética y demótica y pues, te quedes solo con eso con tu examen y tengas esta noción que demótica es escritura popular y hierética como una especie de deducción. ¿Cuáles eran las funciones de los escribas? Ok, los escribas eran como expertos en lengua, expertos en estos tres sistemas justamente, que lo que hacían era interpretar y crear lo que son los jeroglíficos de las tumbas, ¿no? Entonces eran expertos lingüísticas de su época, pero como la principal cantidad de personas, o la mayor cantidad de personas de Egipto eran analfabetas, pues obviamente estas personas eran súper bien valoradas y súper importantes en esta época. ¿Okay? ¿Qué características arquitectónicas específicas distinguen a las pirámides de Giza? Características arquitectónicas, por un lado, tienen una base cuadrada. Eso es algo muy interesante porque hasta ahora los megalitos que habíamos visto, esos conjuntos de muchas piedras grandes, si nos damos cuenta, eran principalmente circulares. Entonces, primero tiene una base escalona, una base cuadrada que tiene que ver con una relación matemática y cada uno de los lados de la pirámide está apuntando a un punto cardinal. Si no sabemos qué es un punto cardinal, pues estamos hablando del este, oeste, norte y sur. ¿Okay? El este siendo el lugar donde sale el sol, el oeste siendo el lugar en donde se oculta el sol. Una práctica para distinguirlo es encontrar de dónde sale el sol por la mañana y nuestra mano derecha tiene que apuntar hacia el este, nuestra mano izquierda estaría apuntando al oeste, de frente tendríamos al norte y a nuestras espaldas tendríamos el sur. Por si nos queremos ubicar hacia dónde avanzar, si estamos perdidos en una isla, por ejemplo, y queremos avanzar hacia algún lado, pues bueno, eso es importante saberlo. Describe cómo se representaban los dioses. Okay. Los dioses en el arte egipcio se representaban, y aquí lo dice, con cuerpos humanos y cabezas de animales. No hay mucho más que decir, aquí vienen ejemplos. El de Anubis, por ejemplo, Anubis de chacal, que justamente como aquí lo dice, era cuerpo de hombre y cabeza de chacal. Aquí Horus tenía cabeza de halcón. Entonces, prácticamente, todos los dioses se representaban así, cuerpo de humano y cabeza de animal, y los animales representaban su importancia o su poder. Okay. ¿Cuál era la importancia de los jeroglíficos en la sociedad egipcia y cómo se utilizaban en las tumbas? Ya habíamos hablado que se pintaban en las tumbas, pero los jeroglíficos combinan los dos tipos de arte que vimos en el paleolítico, que era el simbólico, tenían una intención, y al mismo tiempo en el que veíamos el arte de Oriente, ¿no? Que nos contaban una historia. ¿Okay?
Entonces, en el caso de los jeroglíficos egipcios, por un lado nos cuentan una historia, pero tenían como objetivo acompañar al difunto, contar su vida, y acompañar al difunto después de su muerte. Entonces, bueno, esta parte es súper importante. Entonces, ¿cuál era la importancia de los jeroglíficos? Representaban dos cosas. Por un lado, tenían un carácter espiritual y al mismo tiempo tenían un carácter normalmente narrativo, ¿ok? Y aquí dice, normalmente era el carácter espiritual para invocar protección divina después de la muerte y a lo que habíamos visto que era su plano, su energía vital que debe seguir activa después de su muerte. El papel del faraón ya lo habíamos visto. El papel del faraón es, y aquí lo dice, mediador entre lo divino y lo terrenal. Ese era el principal papel del mediador, era considerado hijo de los dioses y mediador entre lo divino y lo terrenal. Era su principal papel, pero al ser el hombre más importante de la sociedad egipcia, pues obviamente también tenía rol político, muchísima elitización, ¿no? Tenía una gran cantidad de ingresos. Sin embargo, ¿cuál era el papel del faraón? Pues era ese canal entre los dioses y lo terrenal, ¿ok? El arte egipcio, vamos a ver cómo se queda. Ok, vamos bien. El arte egipcio a menudo tenía un fuerte simbolismo, dije una obra específica. Ok, aquí viene una obra específica, la estatua de Kefren, vamos a buscarla. Aquí no arreglé la imagen, pero no pasa nada. Y vamos a ver un poquito de la estatua de Kefren, en que cabe esto. Vamos a regresar aquí. Es un ejemplo representativo. Muestra al faraón sentado con el halcón de Horus protegiendo su cabeza y la rigidez y frontalidad, aquí está lo que yo quería llegar, expresan eternidad, ¿ok? Este es un ejemplo de monumentalidad, ¿no? Como la rigidez y frontalidad expresaban eternidad en este caso. Y una vez más, reafirman la función sagrada del faraón como garante del orden universal, en este caso del Mat, ¿no? Recordemos que Mat es una diosa, en este caso también es representada como una energía que se representa en forma de pluma, ¿ok? Vamos a ver la estatua de Kefren, simplemente para darnos una idea. No hay mucho énfasis que hacer al respecto, simplemente nos pide un ejemplo. Aquí tenemos el claro ejemplo, aquí tenemos el halcón, supuestamente de Horus protegiendo la cabeza, protegiendo su viaje, las manos en las rodillas como habíamos visto, la mirada al frente que nos dictamina la monumentalidad de, en este caso, de Kefren. Entonces, bueno, la verdad no hay mucho que hablar al respecto. Siguiente pregunta. Bueno, en este caso, si te lo llegan a preguntar, la estatua de Kefren es un ejemplo perfecto. La estatua de Kefren, piensa en Kefren, este niño como pues, oscuro, ¿no? ¿Cuál era la función dual de las pirámides? Okay, la función dual de las pirámides aquí viene, por un lado, funeraria y religiosa, es decir, servía para enterrar gente, eso ya lo sabemos. Sabemos que las tumbas servían para enterrar gente, digo, las pirámides servían como tumbas, pero también obviamente todo lo que hablamos de los jeroglíficos, de cuidar su K, de acompañarlo después de la muerte, obviamente también tenían un significado religioso. Entonces, la función dual es esa, funeraria y religiosa. ¿Cómo la organización política contribuyó? Ok, organización política de Egipto. Vamos a hablar un poquito de Roma. Roma probablemente es una de las civilizaciones más importantes de nuestra historia. Gracias al emperador romano Julio César existe el mes de julio, gracias a su sobrino Augusto existe el mes de agosto. Entonces, es una de las contribuciones más importantes cuando uno estudia la historia de Roma, específicamente la etapa en la que Cleopatra sale con Julio César, que es una etapa súper interesante porque está vivo Julio César, está vivo Cleopatra y está vivo Jesús. Es una trilogía bastante interesante y están en las mismas tierras. Y está vivo Augusto, aunque sea un niño. Es una época y está vivo Marco Antonio. Entonces, es una época muy interesante respecto a seres vivos, ¿no? Respecto al humano. Pero bueno, ¿cómo es la organización política? Bueno, la relación que tuvo Egipto con Roma siempre fue buena hasta que empezó este amorío prohibido entre estos dos señores. No nos vamos a centrar en eso, pero lo que trato de contarte en esta historia es que ese problema que hubo entre la mujer más importante de su tiempo y el hombre más importante de su tiempo fue porque Cleopatra, por sus celos, por decirlo de una manera muy simplificada, obviamente, cortó toda la relación de agricultura que tenía con Roma para desestabilizar a Roma. ¿Okay? Eso contribuyó a que Roma más tarde terminara cayendo, ¿no? Porque ahí empezó el declive de Roma. Perdón. Entonces, la base de la economía en Egipto era la agricultura principalmente de maíz y de grano, principalmente de grano, de pan, ¿ok? Eso era lo más importante, y de arroz, ¿ok? Prácticamente todo el mundo se alimentaba gracias a Egipto. Por aquí lo tenemos, el control del Nilo. El que estuviera cerca del río Nilo, uno de los ríos más ricos en el planeta, considerado por algunas personas el río más grande, pues se compite con el de Amazonas. Cada año hay gente que afirma que es el del Nilo o que es el del Amazonas, pero bueno, el control del Nilo fue lo que hizo que tuviera una agricultura súper interesante y que prácticamente alimentaran a toda Europa y todo el lado de lo que llamamos Occidente y Oriente, sin contar obviamente América. América en ese entonces todavía no figuraba en estos mapas, pues prácticamente todo el mundo era alimentado por Egipto. Entonces, ¿cómo la organización política de Egipto contribuyó a la estabilidad económica? Su organización política permitió una agricultura planificada, que es la base de la economía, justamente aquí viene, pero obviamente también al tener el poder principal del faraón, como lo habíamos hablado, pues todo lo que se hacía bajo una misma regla, ¿no? Y esta regla estaba asociada a la religión, entonces la gente no solo obedecía al faraón, sino que obedecía también a los dioses, ¿no? Entonces había, la verdad, una uniformidad bastante buena que hizo que Egipto fuera una de las civilizaciones más importantes, ¿sabes? A pesar de ser súper pequeño, a día de hoy sigue siendo súper pequeño, pero bueno. ¿Cómo reflejaba el arte griego su búsqueda de la belleza? Los griegos perseguían, y dice, la calocagatia, ya sé que parece que dice, me cago en la tía, no sé, algo así. Calo significaba bueno, y bueno, significaba belleza, y cagatia significaba virtud. Era una forma de unir lo bello y lo bueno. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Unir la perfección y la uniformidad matemática. La base del arte griego, por aquí espero tenerlo, aquí está justamente, simetría y armonía. Ellos buscaban que matemáticamente todo tuviera sentido matemático, todo se viera hermoso, ¿ok? Esa era la intención de los griegos todo el tiempo, que tuviera una simetría y una armonía y que hubiera una unión de la calocagatia, que quiere decir belleza y virtud, ¿ok? La unión de lo bello y de lo bueno, que es casi siempre como lo vamos a encontrar. Y esto es súper importante, ¿ok? Simetría, armonía, belleza y lo bueno, eso es en lo que se basan prácticamente todo lo relativo a la belleza del arte griego. Compara las características del arte jónico y dórico, ¿ok? Relativo al arte griego tenemos dos tipos de arte, el jónico y el dórico. Es muy fácil de diferenciar porque el dórico podemos imaginarnos un dorito y podemos imaginarlo en la espalda de un hombre en forma de dorito, que sería un hombre muy masculino. ¿Por qué digo que nos imaginemos un hombre muy masculino en la espalda de dorito para acordarnos de dórico? Porque el arte dórico tiene que ver con todo lo que tiene que ver con masculinidad. Y aquí viene, es más robusta, tiene un fuste estriado, es simple y austero, es más sencillo, es una expresión masculina, sobria, trata de expresar fuerza. Mientras el jónico, que digo ya cuando nos acordemos que dórico de un hombre muy fuerte, el jónico es femenino, es refinado, es de gracia, ¿no? Es decorativo y elegante. Entonces esa es la diferencia principal. El dórico es más masculino y el jónico es más a lo que asociamos femenino. Y esto es importante, ambos buscan lo mismo que lo anterior, pero con una diferencia, que uno quiere transmitir fuerza y otro quiere transmitir elegancia, ¿no? Porque es importante la pintura sobre cerámica en el estudio del arte griego. Ok. ¿Y qué temas se representan en estas obras? En las obras de arte griego de cerámica, prácticamente, y hay un ejemplo más abajo, prácticamente lo que siempre se representa es la belleza del ser humano, ¿ok? La armonía. Y se sigue basando en lo mismo, ¿ok? ¿Por qué lo digo y por qué hablo del ser humano? Porque todas las obras de cerámica que tenemos están basadas en la belleza, en la perfectud que llega a tener un hombre, en el porcentaje de grasa, en los fuertes músculos que tenían los griegos gracias a su estilo de vida. Entonces, bueno, aquí vamos a tratar de señalar lo más importante, pero aquí, sobre todo sería esto, su precisión narrativa revela el interés griego por la anatomía, el movimiento y la narración como modelo moral y cívico. Vamos a ver un ejemplo del arte griego, no se preocupen. Entonces, ¿cómo influyó el arte griego en las corrientes artísticas en la civilización occidental? Hay que entender que más allá del arte griego, lo primero que yo dije es que antes de hablar de arte, bueno, en esta unidad, antes de hablar de arte había que hablar de arte antiguo, había que hablar de la antigüedad. Pues en este mismo caso, antes de hablar de arte griego, hay que hablar de cómo influyó la antigua Grecia en la civilización occidental. Si uno estudia la historia de Occidente, en este caso aquí no repite civilización occidental, y lo podemos subrayar, civilización occidental, no, que es prácticamente toda la civilización, comienza con Grecia, ¿ok? Si hacemos un análisis real, obviamente trazamos a India, trazamos a Egipto, y vamos mucho más allá, que es lo que me faltó mencionar, también mencionamos sobre Egipto, y es que su profesor comenzó hablando tanto de
Egipto, porque es el lugar en donde se empiezan a gestar las primeras civilizaciones cerca del río Nilo, ¿ok? Ahí es donde empieza el neolítico a gestarse, de ahí vienen los primeros humanos de Occidente. Entonces, por eso se utiliza Egipto. Pero bueno, hablamos de esto. Prácticamente toda la civilización occidental, según el mito que hoy se cree, según lo que hoy nos han vendido, yo no estoy muy del todo de acuerdo, pero bueno, es que viene de Grecia, ¿ok? Entonces, ¿cómo influyó el arte griego? Quitando el tema de arte, ¿cómo influyó Grecia en todos los sentidos? ¿Ok? Fue quien nos puso el carácter de qué es lo bello, de qué es lo bueno, y aquí nos dice se convirtió en paradigma del arte occidental, ¿no? Más adelante retomado en el Renacimiento, se toman los valores griegos, ¿no? De la belleza, ¿no? En Grecia se empieza la historia de la filosofía, ¿no? La historia de lo que llamamos la ciencia. Empieza en otros lugares, pero bueno, realmente se trata de ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha influido? Ha influido prácticamente en todo lo que nos ha influido Grecia en general, que es en todas las concepciones que tenemos de proporción, de belleza. Vamos a ver cuánto falta. Y yo creo que lo vamos a parar, y ahorita mismo vamos a continuar con la las características esenciales de la arquitectura de los templos griegos y cómo reflejan la cultura y creencias de la época. Ya habíamos hablado que las características esenciales pues, es la armonía, es la perfección matemática, ¿no? ¿Cómo reflejan la cultura? Por un lado reflejan la cultura del conocimiento. Había mucho más conocimiento sobre ciencia y eso se ve aplicado a la perfección matemática, ¿no? Empieza a haber proporciones que se miden, empieza ya no solo a trabajarse el arte por encima, sino que empieza a haber un cálculo importante, ¿no? También nos habla de sus creencias porque nos habla de qué es lo, de qué es lo bello y qué es lo bueno. Prácticamente todas las edificaciones que estaban colocadas en Grecia pues tenían que ver con dioses. Es inevitable no mencionar el Partenón porque probablemente es lo más conocido aquí. Vamos a hacer una pequeña investigación del Partenón por si no lo conoces, pero deberías conocer el Partenón, la verdad. Y bueno, tal vez dices, no sé qué es el Partenón, ahorita que lo veas, ya sabes cuál es el Partenón, es la obra griega más famosa, es una locura. Este era un templo dedicado a Palas Atenea, a esta Atena. Obviamente estaba construida en Atenas, entonces, bueno, ¿no? Es un templo dedicado a Palas Atenea, entonces, ¿cómo refleja su cultura? Pues a través de la expresión de sus dioses, a través de la expresión del orden que tenían, su armonía, ¿no? A través de la expresión de su conocimiento, de sus creencias, ¿no? ¿De qué manera la mitología griega influyó en la temática y ejecución de las obras de arte? Volvemos a lo mismo. O sea, prácticamente todo lo relacionado tenía que ver con dioses, ¿ok? Aquí es lo que platicamos, por ejemplo, del Partenón, está dedicado a Palas Atenea, la diosa Atenea, de la facilidad, y bueno, del amor y todo lo que quieras. Belleza, claro, sobre todo Atenea estaba relacionada con la belleza. Pero bueno, ¿de qué manera la mitología griega? Aquí ya estamos hablando de ella. Ejecución de obras de arte, hablando del Partenón. Entonces, ya aquí tenemos una relación directa que nos responde a la pregunta, ¿no? O sea, solo tenemos que pensar en el Partenón para pensar en cómo influyó, pues principalmente todo iba enfocado a eso. Ahorita que veamos la disposición de cómo estaba construido Grecia, vamos a ver por qué todo Grecia giraba alrededor de los dioses. Ahora, hay que entender que Grecia es mucho más antigua que Sócrates. Y no es hasta que aparece Sócrates, 300 años antes de Cristo, 300 años antes por ejemplo, de Julio César, ¿no? Bueno, 250 años antes de Julio César. A lo que quiero llegar. Sócrates fue asesinado, fue condenado, que debiera cicuta, por dudar de los dioses, ¿ok? Según él no dudó, pero seamos realistas, muy seguramente dudó y muy seguramente haya pensado, puede que estos cabrones no sean reales, ¿ok? Entonces, pensando en eso, pues hay que entender que la mitología griega tocaba cada esquina de las creencias en este caso de los griegos, ¿no? Vamos al anexo que agregó el profesor, vamos a tratar de explicar esta parte de aquí. La segunda parte, ahorita vamos a llegar, porque tampoco nos sé explicarla tanto por cuestiones simplemente de práctica, pero determina qué civilización corresponde. Aquí hay dos imágenes, ¿ok? Es importante que sepamos que son dos imágenes distintas, ¿por qué? Porque no quiero que te vaya a poner esta en tu examen, por ejemplo, y esta la vaya a omitir y tú las vayas a confundir. Es muy importante, la diferencia principal está, por ejemplo, en la relación que existe con el mar y en las estructuras es muy fácil identificar las diferencias. Lo más identificable podría ser que en caso de Roma, ya te voy a spoiler la de abajo de Roma, existe el acueducto, hay una tecnología más grande sobre el agua, y en este caso, pues no, en este caso se iba por el agüita al mar, ¿ok? Aquí nos dice qué se hace en cada lugar, vamos a tratar de ser muy rápidos. En el teatro se hacían representaciones dramáticas con festividades a Dionisio. Dionisio es el dios del vino y del teatro y de la fiesta. Entonces, en el teatro se hacía el desmadre. El teatro era el antro, era la tiendita, era el, no sé, el teatro era el lugar en donde la gente después de ir a la academia de Platón se iba a bellaquear, se iba a perrear. Entonces, el teatro pues era donde había bellaqueo, ¿ok? Luego vamos a llegar aquí. La Acrópolis era toda esta zona de montaña que era una zona elevada donde se construían templos. Aquí tenemos el ejemplo de templos que eran recintos sagrados. Y aquí está todo lo relativo a los dioses. Aquí está el Partenón. Y bueno, estos tres lugares son muy importantes, pero el lugar más importante es el Ágora. El Ágora era como nuestro zócalo, ¿ok? Era una plaza pública mucho más importante. ¿Por qué? Porque todas las historias que tenemos de Sócrates, todas las historias que tenemos de Diógenes, por ejemplo, otro filósofo muy importante, se platicaron ahí, ¿ok? Se platicaron en el Ágora. El Ágora es la casa de Sócrates. ¿Cuál era la casa de Sócrates? Muy seguramente en la calle, pero en este caso el Ágora, ¿no? Ahí se la pasaba todo el día, ahí la gente iba a discutir, ahí la gente iba a platicar, ahí la gente iba a socializar, probablemente se armaran sus cumbiones, no sabemos a día de hoy, pero aquí era donde, aquí estaban los jóvenes echando perreo, aquí estaban los adultos discutiendo política. En fin, vamos a llegar a Roma, ok, esto es Roma, esta es la ciudad de Roma. En este caso, el foro era la plaza principal, era lo relativo, bueno, lo similar al Ágora, simplemente que en el foro se visitaba bastante menos. El Ágora, la sociedad griega era bastante sociable, socializaban mucho entre ellos, entonces decían, ¿qué voy a hacer hoy en la tarde? Pues ir al Ágora, ya cumplimos deberes, vamos al Ágora a discutir. Algo que no pasaba del todo en el foro, ¿no? Tal vez la gente tenía muchas más actividades, muchas más cosas que hacer y tal vez se iba a entretener al otro lado. Anfiteatro, es importante saber que hay diferentes tipos de anfiteatros, diferentes tipos de coliseos. El coliseo se construyó y se destruyó una y otra vez. El coliseo se utilizaba para algunas cosas. En este caso, el anfiteatro sería lo mismo que el coliseo, en este caso, pero a manera anecdótica, llegó un punto en donde se llegaron a prohibir las típicas, las típicas peleas en el teatro de asesinar, de no sé, meter un león contra 8 personas y de cómo mataron al león, tal vez el león se comía a las 8 personas, o sea, de violencia real llegó un punto en donde se frenó, porque pues, obviamente esto era caro organizar estos juegos, se necesitaba muchísimo dinero, se tenía que comprar esclavos, se tenía que estar en guerra constantemente, ¿no? Para atrapar gente que pelea aquí, ¿no? Digo, a manera de anécdota, el hijo de Marco Aurelio es uno de los filósofos más importantes, es considerado el filósofo, el emperador, filósofo, probablemente el hombre más inteligente que llegó a gobernar Roma. Bueno, el hijo de ese señor fue el cabrón que dijo, ¿saben qué? Yo sé que esto es mucho desmadre, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a volverlo a amar. Se desbafirró y gracias a ese cabrón Roma se fue para abajo gracias al hijo de Marco Aurelio. Es muy curioso porque Marco Aurelio es probablemente el emperador después de Augusto más querido en la historia de Roma y su hijo fue quien acabó con Roma. Entonces, su hijo era un desvergonzado, o sea, naco, mientras probablemente Marco Aurelio estaba leyendo, él estaba echando perder en algún lado, era un mujeriego alcohólico, era un hombre perdido, que se termina volviendo loco. En fin, no como Calígula sí tienen la oportunidad de buscarlo, ahorita no vamos a hablar de él, pero es probablemente, a mi parecer, uno de los emperadores más importantes, porque a pesar, el tipo estaba literalmente loco y gobernó Roma, o sea, con todo el poder que tenía Roma en ese entonces, que era literalmente todo el mundo a excepción de Egipto, que lo gobernaron un cabrón loco, fue una época muy interesante. En fin, si tienen la oportunidad de investigar. Okay. ¿Cuál era la función del acueducto? Conducir agua, no había otro acueducto de agua. La muralla servía para proteger de invasiones, Roma constantemente estaba en guerra todo el tiempo, prácticamente era una sociedad pues, de mucha guerra.
En el circo se hacían carreras de carros, carros obviamente de caballos y muchísimos otros tipos de espectáculos, pero no necesariamente sangrientos, ¿no? Aunque sí había mucha sangre. Y el teatro, pues, espacio para representaciones teatrales, no hay mucho que decir. Ahora, aquí es el siguiente anexo que agrega tu profesor. Nos pone toda una actividad con una serie de imágenes. Yo ya lo organicé con toda una serie de preguntas. Lo que yo hice fue contestar las preguntas y poner la información. ¿Por qué no quiero hacer mucho énfasis en cada una de estas? Porque honestamente lo único que yo te puedo decir es contestar las preguntas y solo puedes ir aquí, ¿ok? Y no te va a servir del todo. Esta es la pirámide de Giza, pero justamente aquí viene, ¿no? Pirámide de Giza, sirve como tumba real. La verdad es que no me gustaría hacer mucho énfasis en esto, porque además es información que probablemente te termina abrumando si te la empiezo a explicar, si después la lees y después la ves en examen. Entonces mi consejo, léela aunque sea una vez, ve cómo se responde cada una de las preguntas, léela solo una vez y en la plataforma de videojuego, bueno, en el videojuego, va realizando preguntas, te va a ayudar y ya, la verdad es que probablemente estas son las preguntas más que haces del examen, pero con que vayas diciendo esta es esta, pues no vas a tener ningún tipo de problema, ¿ok? Y bueno, llegamos a la unidad 3, por ahora acabamos con la unidad 2, afortunadamente ya está aquí quedando la unidad 2, vamos con la unidad 3. Unidad 3. Algunas cosas que revisar, la unidad 3 es la más corta, afortunadamente. Sin embargo, también es probablemente una de las más oscuras, y no lo digo solo por decir, sino porque sucede en la etapa oscura. Vamos a retomar un poquito lo que hemos visto. Vimos sobre el Paleolítico, el comienzo de la humanidad, ¿no? Que era nuestra prehistoria, antes de que se considerara la historia. Después vimos la antigüedad, ¿no? Ese comienzo en el que después del Neolítico comenzamos a crear civilizaciones y el arte empieza a cambiar. Ahora, lo último que nos quedamos del tema anterior fue en la cultura romana, ¿no? Vienen los griegos, y después quien cobra importancia son los romanos, ¿ok? No tengo exactamente el dato, no creo que te lo pregunten. Tengo entendido que Roma, o la memoria que yo tengo, me dice que cae el 427 después de Cristo. Es el 400 algo y tiene un 7. Es lo único que puse 427. Muchos también lo datan 457. La verdad es que depende, ¿no? ¿Qué es lo que trato de decirte? Vamos a ver un poquito de historia para contextualizarnos, ¿no? Roma no cae de un día para otro, ¿no? Así como está la famosa frase, Roma no se construyó en un día, pues Roma tampoco se destruyó en un día. Y habíamos platicado un poco sobre un par de reyes locos. Y la verdad es que el proceso de caída de Roma no fue tanto que entrara un chingo de gente y, ay, vamos a acabar con Roma y lo vamos a quemar. Pasó, sí pasó más de una vez. Pero lo que realmente acabó con Roma fue acabar con la moral, ¿ok? Roma comenzó a perder guerras con los bárbaros que venían de toda la parte que hoy es Arabia, ¿ok? Empezó, o los pueblos germánicos, ¿no? Germano, hoy en día existe el nombre germano, pero en ese entonces tenía como simbolización de algo despectivo. Era una forma de decir hombres barbados, hombres del bosque, hombres mugrosos. Eran las tribus germánicas. Era gente no del agrado de los romanos, que bueno, se tenían en la consideración de somos el pueblo más importante del mundo. Bueno, es importante entender también otra cosa. Roma, para contextualizar, Roma todavía era politeísta, todavía creían muchos dioses, muchos de ellos griegos, pero también muchos de ellos nativamente romanos, ¿ok? Entonces, hasta ahí todo bien. Sabemos que Roma empieza a perder muchas guerras, empieza a tener muchos reyes locos, empieza a haber escasez, empieza a romper con por ejemplo, Egipto, entonces empieza a haber problemas de alimentación, sucede la gran peste, ¿no? Que no es la peste negra, pero es una peste muy importante que se transmite por medio de las ratas y que provoca así asesinatos masivos de personas, un exterminio terrible, pandemias horribles. Entonces, Roma estaba en su peor momento de enfermedades y todo venía de la idea de la estructura. Ahora, no se cayó, repito, no se cayó de un día a otro. Lo que sucedió realmente fue que Roma comenzó a perder su autoridad, ¿no? Entonces, cuando una de estas tribus derroca y logra pasar la frontera de Roma, en ese momento, a pesar de que se logra reconquistar, a pesar de que no se entra a Roma y se acaba con Roma, ¿qué es lo que sucede? Aparece un señor llamado Bizantino. Este señor, bueno, no, Bizancio es sobrino de un señor que parece que se llama Constantino, ¿ok? Constantino es un señor que viene y dice, ¿sabes que yo soy emperador? Y aquí estamos acabados. Entonces, Constantino era un genio Constantino y su sobrino eran dos genios de la manipulación. Entonces, lo que Constantino dijo es, yo le voy a cambiar el nombre a Roma, ya no va a ser Roma de Occidente, va a ser Roma de Oriente. Y lo que vamos a decir es que Roma acaba de renacer, que todo lo malo que era la Roma de Occidente, ahora Roma es nueva. Voy a traspasar mi capital, que está en lo que hoy en día llamamos Italia. Voy a traspasar mi capital que está aquí en Italia a Ibiza, ¿ok? Me voy a la península indígena, vamos a decir que todo esto sigue siendo Roma, pero es una nueva Roma, estamos con nuevas formas de pensar, nuevas construcciones, todo va para arriba, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que para él lograr sostener esta mentira y lograr sostener esta cultura económica, tiene que dejar que los bárbaros comiencen a entrar, algunos por lo bueno y otros por lo malo, ¿ok? Entonces, ya teniendo esta contextualización de más o menos qué estaba sucediendo, vamos a dar un poquito más de contextualización. El tiempo pasó, hubo muchas más guerras, muchos más conflictos, Constantino muere, hereda Bizancio, su característica, y lo más importante, y por eso mencioné lo de que era politeísta todavía Roma, entre Bizancio y Constantino comienzan a provocar un movimiento que es destruir las imágenes religiosas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de figurarse un solo dios. Repito, estos eran genios de la manipulación y lo que ellos lograron es simular la imagen de ellos dos como dioses y comenzaron a promover la cultura cristiana, ¿ok? Realmente, la cultura cristiana, si analizamos la historia, Bizancio y Constantino la empiezan a promover porque necesitaban una imagen masculina que representara su movimiento, necesitaban un nuevo dios, ¿ok? Roma ya no era la misma ni en arquitectura, ni en reyes, ni en nada, pero tenía que dejar de serlo en cultura. Entonces, lo que ellos empezaron a hacer es agarrar este dios cristiano, que tenían algunas tribus bárbaras que no eran tan bárbaras, en este caso la menos bárbara de todas, y comenzaron a promover este movimiento, ¿no? Aquí hubo guerra cristiana, bueno, es un tema, la verdad, muy interesante, que no nos vamos a meter mucho, pero empieza a haber esta promoción del movimiento cristiano. Entonces, ya estamos en una conceptualización bastante interesante sobre el periodo histórico. Entonces, vamos, influencia de las invasiones germánicas. Ya habíamos hablado que empiezan a invadir y todavía esto provocó muchísimas cosas desde el ámbito político, pero la pregunta principalmente va sobre el arte. ¿Qué influencia tuvo sobre el arte? Las invasiones germánicas. ¿Okay? Lo primero que hubo fue sincretismo. Este es un concepto bastante interesante que utilizamos muchísimo, por ejemplo, cuando hablamos de lo que sucedió cuando los españoles vinieron aquí. Un ejemplo de sincretismo muy claro está en... Bueno, es que hay muchos ejemplos de sincretismo, pero el mejor de ellos, por ejemplo, está en la Virgen María. ¿Okay? ¿Por qué aquí en México hay tanta adoración católica y en los lugares de donde viene el catolicismo en Europa no? ¿Qué es lo que sucede? Que el sincretismo es cuando una persona de una cultura trata de simpatizar con el dios de la otra y decir tu dios es el mismo. Por ejemplo, aquí en Tlaloc, digamos que decimos Tlaloc es el dios de la lluvia. Y llegan los cristianos y nos dicen, no, no existe tal como un dios de la lluvia, ese dios es mi dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decimos, bueno, no es tu dios, pero tú tienes un santo en tu Biblia que se llama no sé quién, que una vez ayudó a que lloviera, por ejemplo, Noé, ¿no? Entonces, ahora Tlaloc es Noé y por eso yo adoro a santo. Esta historia, si la seguimos, explica por qué los narcotraficantes hoy en día adoran a San Judas Tadeo, explica por qué hay culto de la Virgen de Guadalupe aquí y no en otros lugares del mundo. Entonces, es muy interesante el sincretismo, pero sucede también en el arte, ¿okay? Comienzan a adorarse diferentes tipos de tradiciones romanas, cristianas, diferentes tipos de dioses. Entonces, bueno, empieza a ver toda esta mezclabilidad entre formas de pensar, formas de hacer el arte, y surge lo que es la orfebrería. En realidad no surge, pero empieza a popularizarse. Que orfebrería es el arte de trabajar con metales preciosos, ¿ok? Algo muy común de las tribus de Arabia, si tú ves sus imágenes, ¿no? Siempre traen grandes anillos, siempre traen collares muy ostentosos de diamantes, mientras más brillante, mientras más hermoso fuera ese metal que trajeran consigo, más importantes eran, más bellos eran, ¿no? Entonces, la orfebrería se empieza a manejar por toda Europa. Impacto del teocentrismo, aquí me gustaría decir la palabra teo.
Teo significa Dios, ¿ok? Es por eso que decimos monoteísmo, politeísmo, es por eso que las personas que estudian teología, ¿no? Tienen, pues bueno, esta orientación. Teo significa Dios y centrismo se refiere a la idea de que teníamos a Dios en el centro del universo. De hecho, justamente aquí viene la idea de que Dios es el centro del universo. Y esto tiene un impacto muy importante porque todo gira alrededor de Dios. No es broma, todo gira alrededor de la iglesia, que en este caso la iglesia era lo mismo que el orden político. Quien mandaba era la iglesia, ¿ok? Entonces, impacto del teocentrismo en el papel del artista medieval. El hecho de que Dios fuera el punto más importante hacía que la iglesia tuviera todo el poder. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza a promover que el artista cree obras religiosas. Casi todas las obras que vamos a encontrar en este periodo, que desde el punto de vista de la ciencia es llamada periodo oscuro o era oscura, ahorita no nos vamos a meter en eso, pero lo que quiero llegar, prácticamente todo el arte que está en este periodo del que estamos hablando ahorita tiene que ver con Dios. La arquitectura tiene que ver con las iglesias, con la relación de la iconoclasia, por ejemplo, ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? El teocentrismo, ¿cómo impactó? Prácticamente hacía que la iglesia tuviera un poder político excesivo y que podía ejercer, o que principalmente sí ejercía, en los artistas. ¿Okay? Sincretismo cultural, ya hablamos del concepto de sincretismo, se une con el arte germánico y grecorromano. El arte grecorromano es el que une Grecia y Roma, donde hablamos de esta proporción, de este politeísmo, se une con el arte germánico. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí se hace un lenguaje híbrido, en este caso un arte híbrido, y aquí hay algunos ejemplos, se combina la decoración abstracta y simbólica con la tradición clásica, ¿no? Aquí hay algún tipo de, bueno, en este caso es un ejemplo, sin embargo, ejemplos son muchísimos. La idea es simplemente dar una visualización a cualquier tipo de arte de esa época y entendemos que es por este sincretismo que existe, ¿no? Esta belleza, esta necesidad de combinar colores que en la antigua Grecia no se hacía, ¿no? Era probablemente mucho más opaco, pero en todo lo que es Medio Oriente, pues los metales eran muy preciados, ¿no? Entonces empieza a jugar con colores y empieza a jugar con estas cosas. Funciones sociales y religiosas. Las catedrales góticas, además de ser hermosas, era el lugar donde se transmitía el culto de la Biblia, ¿ok? Era el lugar donde el pastor iba y, bueno, usaba su referencia, a pesar de que hoy en día asociamos lo gótico, probablemente algo satanista, probablemente algo no relacionado con Dios, pues en ese entonces sí lo estaba y estaba profundamente arraigado. Pero desde un punto de vista social y cultural, ¿qué relación tenía? Okay, ¿qué relación tenía? Que alrededor de esto obviamente se desarrollaba toda la actividad económica, ¿ok? Había clases, por ejemplo, principalmente clases de teología, había vendimia, había mercados alrededor, ¿no? Que esto se ve muchísimo en las películas, ¿no? Pero alrededor de las catedrales góticas pues había mercados, había clases, bueno, toda la vida social, algo así como sucede con el Ágora en Grecia, sucedía alrededor de las catedrales góticas, ¿ok? Papel del arte hispano-árabe en la identidad cultural ibérica, ¿ok? Habíamos dicho que la capital de Roma se pasa a lo que es Ibiza, ¿ok? Entonces volvemos a lo mismo, a la conexión que existe entre esta combinación, esta invasión, unión tanto, pues digamos, sexual, ¿no? Que existe entre los habitantes, pero también sobre todo cultural. Entonces volvemos a lo mismo, su estética basada en la geometría, la arabesco y la caligrafía, ¿ok? El arte comienza a cambiar y sobre todo se empieza a enfocar mucho en la geometría, en los grandes arcos, ¿no? Al final vamos a ver un poquito sobre qué tipo de arco se utiliza, o bueno, eso viene en una de las actividades, qué tipo de arco se utiliza los árabes, pero se combina esta forma de trabajar de árabes que podemos ver mucho en las estructuras persas. Vamos a buscar imágenes, por ejemplo, vamos a buscar Persia, ¿no? En este caso, antigua Persia. Antigua Persia, ¿ok? Persia en este caso lo que vamos a poder observar es que tiene una relación muy similar. Ahorita lo vamos a ver respecto a construcciones, me gustaría hacer énfasis en esta parte de aquí. En esta imagen podemos ver que se utilizan arcos, ¿no? Todo este tipo de imágenes las tenemos muy claras. Se utiliza muchísima geometría, muchísima conexión entre pasillos, entre cosas, y tienen este tipo de estructuras muy arqueadas, ¿no? Es algo que no vemos en lo que normalmente era el antiguo Roma, ¿no? Normalmente, aquí tenemos, por ejemplo, Alejandro Magno, ya que estamos, este es Alejandro Magno, tienen estructuras muy similares, ¿no? Esto es lo que tenemos normalmente en Grecia, lo que tenemos en Roma, aunque esto es Grecia, en realidad era muy similar, no era cosa mucho más cuadrada y no tan redonda, no tan estética, ¿no? Si vamos a, por ejemplo, la obra más importante, Hagia Sofía, de arquitectura que hace Constantino, vemos una combinación entre estos dos, ¿no? Entre el arte romano y vemos una combinación entre el arte romano y sobre todo la conexión con esto nuevo hispano-árabe, ¿no? Entonces, bueno, innovación arquitectónica de la bóveda de crucería. La bóveda de crucería es un método que lo que hace es estructurar adecuadamente una arquitectura para que los pilares estén estructurados de manera más adecuada, para que en lugar de haber grandes pilares y poco espacio, haya muchísimo espacio, entre muchísima luz. Y tenemos una imagen mucho más clara abajo de qué es la bóveda de la crucería, pero simplemente se refiere a una estrategia o a un nuevo descubrimiento que se hace respecto a arquitectura. ¿Okay? Relación entre iglesia y el poder político reflejada en el arte medieval, ya lo habíamos platicado, la iglesia tenía todo el poder y esto efectuaba sobre el arte el hecho de que ellos mandaban. Sobre todo, imaginemos que alguien quisiera llegar al poder, necesitaba hacerlo por medio de la iglesia y también necesitaba hacerlo por medio del gusto popular para que no hubiera un levantamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacía si él quería tener poder? Acudía a la iglesia y hacía que la iglesia publicara imágenes de él como un santo. ¿Okay? Todos los santos que tú y yo conocemos provienen de esta época, de gente que necesariamente pagó y se llevó bien con la iglesia para que fueran promovidos, ¿no? Era el marketing de ese entonces, me voy a llevar con la iglesia y me voy a llevar con los artistas, ¿ok? Era literalmente el marketing, pero estaba relacionado con la iglesia, y el ejemplo ahorita es que ese marketing llegó tan lejos que hoy en día adoramos a la Virgen María. Entonces, con todo respeto, desarrollo y consecuencias de la iconoclasia bizantina. La iconoclasia, sin T, se refiere a dañar cualquier tipo de icono, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a una marcha y dañas, por ejemplo, el centro histórico y dañas monumentos, estás haciendo iconoclasia. En el caso de la iconoclasia con T, se refiere al movimiento en sí, no a la acción en sí, sino al movimiento que se crea en torno a Bizantino. Porque ya habíamos hablado al principio de que Bizancio y Constantino, Constantino siendo el tío y Bizancio el sobrino, ya habíamos hablado de que estos dos seres humanos buscaban realizar este movimiento nuevo alrededor de la figura religiosa. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a muchos historiadores, se quería destruir todo tipo de imágenes, ¿ok? Y fue algo promovido por el mismo Bizantino. Ahora, si somos realistas y si investigamos desde otro punto de vista, también encontramos que ellos mismos promovieron imágenes religiosas. Entonces, ¿qué es lo que queremos tener? Que la iconoclasia, independientemente de si la promovió Bizantino o no, fue un movimiento que tenía como objetivo destruir los iconos, justamente ahí viene la palabra icono, los iconos religiosos, ¿ok? Más allá de meternos en detalles. Arte hispano-árabe, ya hablamos muchísimo sobre el arte hispano-árabe, cómo se conectó cuando hay esta invasión de los árabes y se juntan con los romanos, y su rol en la formación cultural peninsular, lo hablamos otra vez, se empiezan a unir. Mi consejo, en este momento, simplemente pon ejemplos de arte hispano-árabe y vas a lograr conectar todo lo que yo estoy platicando, ¿ok? ¿Por qué no lo hago yo ahorita? Porque probablemente estemos perdiendo tiempo. Entonces, simplemente te recomiendo que hagas esa pequeña investigación, ejemplos de combinación entre arte hispano-árabe y arte... Bueno, más bien, ejemplos de arte hispano-árabe y vas a ver esa combinación que te enseño, por ejemplo, con Hagia Sofía. ¿Okay? Evolución del concepto de autoría del arte al gótico. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Autoría es lo que podríamos definir como derecho de autor, ¿no? Y esto se refiere al derecho de autor del artista. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasamos del arte románico al gótico, del arte románico al gótico, es importante entender que empieza a haber una diferencia y empezamos a tener un poquito de acercamiento hacia lo que va a ser el Renacimiento y la Ilustración, pero, y creo que es el siguiente tema, la verdad es que no lo reviso, pero creo que es el siguiente tema,
empieza a haber un poquito más de libertad al artista y se le empieza a reconocer esto con una nueva centralización y una nueva manera de pensar respecto a los dioses, ¿ok? Vamos a leer este texto para que quede un poquito más claro. En el arte románico, el artista era anónimo, considerado un siervo de Dios. Esto es la parte importante. Estaba a siervo sobre todo en la iglesia. Durante el gótico surgió la individualización del artista, o sea, la imagen del artista, especialmente en escultura, donde los maestros comenzaron a firmar sus obras, ¿ok? Donde los maestros, quien lo hacía, lo firmaba, ¿ok? Este cambio refleja una transición hacia la valorización, ¿ok? Y preludio del pensamiento renacentista, ¿ok? Eso es más o menos lo que podemos decir. Eso es lo más subrayable, lo más importante. Y bueno, ya casi acabamos, llegamos por la parte final. Características del arte carolingio, ¿ok? El arte carolingio es promovido, aquí mismo lo dice por Carlomagno, y lo que este señor dice es aplicar la misma que aplicaron los dos partes de los que hemos estado hablando, Constantino y Bizantino, y él dice, vamos a mover todo, pero lo vamos a mover por medio del arte. Entonces, el arte carolingio es el que promueve Carlomagno, y lo que él hace es agarrar, y por ejemplo, a los libros, darles color, que es algo que antes no tenían, sea puro texto, pero ahora él crea que haya portadas y portadas con imágenes. Y él dice, vamos a meter color y vamos a meter mucho, por ejemplo, aquí dice el Renacimiento, miniaturas, ¿no? Las miniaturas que son pequeñas imágenes que venían en los libros, ¿no? Orfebrería refinada, ¿no? Una nueva manera de ver las piedras, ¿no? Entonces, aquí dice subjetiva legitimidad del poder imperial, o sea, lo hacía desde un punto de vista político. Entonces, el arte carolingio es el arte que promueve Carlomagno con un fin político y que tiene una nueva reestructuración en la manera en la que entendemos el arte, ¿ok? Vamos por la penúltima pregunta, vitrales y rosetones. Los vitrales son esas grandes paredes de vidrio, ¿no? Que también se llevan contra el techo, y los rosetones son como los círculos que existían arriba, en la parte superior, que permitían mucha entrada de luz. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se empieza a promover la imagen de Dios, también se promueve con pues, el símbolo de luz, ¿no? Entonces, supuestamente, mientras más luz entrara en un espacio, quiere decir que más cerca estábamos de Dios, o más había de la gracia divina en ese lugar. Entonces, en este caso, ¿cuál era su rol? Tenían un rol principalmente religioso, y aquí lo dice, sobre todo simbólico, ¿ok? Y didáctico se refiere a que simbolizaban la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ambos hacían? Introducir muchísima más luz, por un lado, y por otro lado también contaban historias. Muchas veces parte de versículos de la Biblia o historias de la Biblia estaban pintados en estos vitrales, o grabados, mejor dicho, en estos vitrales o en estos rosetones. Entonces, didáctico por un lado porque te enseñaba, y simbólica por otro porque era la manera de que entrara más luz y esto pudiera ver, ¿ok? Ahora, todo esto sucede, todo lo que tú y yo platicamos, con un modelo llamado el feudalismo. El feudalismo, hay una pirámide muy popular, la vamos a buscar. ¿Por qué comento que esta pirámide muy popular? Pues la manera de crearlo, feudalismo, para platicar un poco, ¿no? La verdad es que realmente ya no es tan importante, pero aquí nos explica un poco cómo estaba estructurada la jerarquía de lo que vivían, ¿ok? Arriba tenemos a los militares más privilegiados, ¿ok? Tenemos al rey, o en este caso al emperador, tenemos a la gente que dominaba la iglesia, aquí tenemos a gente de, pues digamos, clase media, que normalmente eran hijos de personas más o menos importantes, sobre todo eran militares, ¿ok? Casi toda esta segunda está compuesta por militares no tan importantes, pero que tenían un cargo, pues, de mando, ¿no? Y todas las demás personas, absolutamente todas, te dedicadas a lo que te dedicaran, estaban aquí abajo. ¿Cuál es el problema? Que esta sección de aquí era 5% y esta era 95%. Eso es lo que después provoca la revolución industrial, y eso es lo que después provoca la revolución francesa, y eso es lo que después provoca la independencia de las 13 colonias, y eso es lo que después provoca la independencia de México. Entonces, esa pirámide es importante conocerla. El feudalismo es un sistema económico basado en que había un señor feudal, un señor que poseía la tierra, y que la gente que trabajaba en esa tierra era su esclava. Es así. Es decir, si yo era un señor feudal, toda la gente que trabajaba en mi casa, yo era dueño de ellos. Dueño, literalmente, podía ser dueño de lo que yo quisiera. Aquí está el famoso sistema de esclavismo. Yo llegué a platicar en alguno de los cursos, no recuerdo en cuál, no sé si en el de negocios o en este mismo, en algún momento al principio, que el esclavismo que viene de este sistema feudal se acaba justamente en este periodo de la revolución industrial, cuando se descubre que el empresario, bueno, mejor dicho, que el trabajador es más efectivo si piensa que es libre, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. El feudalismo es probablemente el sistema económico precursor del nuestro, ¿no? Y pues está basado en un sistema de esclavización. Señores feudales que tienen una tierra y toda la gente que trabaja en esa tierra es mi propiedad, ¿ok? Para terminar, el profesor nos pide que identifiquemos estas tres imágenes y contestemos cierta cantidad de preguntas. En este caso, la pregunta tiene contestada. Simplemente lo que quiero es platicarte un poco de cada una, y si quieres hacer un poquito más de énfasis, pues simplemente leerlo, ¿ok? Este es el ejemplo de lo que habíamos dicho acá arriba. Vamos a volver a subrayarlo para que veas. La bóveda de crucería, este es un claro ejemplo de la bóveda de crucería, ¿ok? Es una nueva estructura religiosa en forma de cruz. Cada uno de estos lugares aquí viene para qué se utilizaban. Pero lo que yo trato de decir aquí, y estas son muy populares, las podemos encontrar en videojuegos, ¿no? Estos lugares pues eran principalmente las famosas catedrales góticas con esta nueva forma de trabajar, ¿ok? Esta es una opción. ¿Cuál es el tipo de arco más empleado en el arte islámico? Tenemos el arco de herradura, que es el que habíamos hablado, que es como justamente como en forma de herradura, y vienen otras preguntas que están aquí contestadas, pero que la realidad es que ya habíamos contestado previamente, ¿ok? Bueno, contestamos mientras habíamos estado platicando, entonces por esto simplemente con que lo veas y leas esto, vas a decir, claro, ¿ok? Entiendo. Y por último, la última, no te preocupes que parece mucho texto, pero únicamente porque está muy reducido y la letra es grande, pero es muy poquito, que nos dice que identifiquemos cada parte de una mezquita. Aquí viene la 2 como el arco, por ejemplo, la 3 como el mihrab, que es el nicho que indica la dirección a la Meca, ¿ok? Podemos hablar más adelante de la Meca, pero puede decirse que es el lugar sagrado al que peregrinan, sí, todos los árabes, ¿no? Y todos los que creen en el Islam. Entonces, bueno, llegamos a la unidad 4, terminamos la unidad 3, se acabó. Mi unidad favorita en este caso, no porque sea un tema favorito, sino porque es muy interesante, ¿ok? Vamos a hablar sobre el renacentismo, vamos a hablar sobre el arte renacentista, y bueno, vamos a tocarlo muy a profundidad, ¿ok? Influencia del renacimiento en la transición del pensamiento medieval, ¿ok? ¿Qué es el renacimiento? El renacimiento, como su nombre lo dice, es cuando renacen las ideas de la antigua Grecia y de la antigua Roma, ¿ok? Habíamos hablado que en el momento en el que Bizantino trata de enterrar todo lo que se había hecho antes, también comienza lo que habíamos dicho de la cronoclasia. Entonces se destruye todo el pasado y se empieza a centrar todo alrededor de Dios y de la Iglesia. Esto sucede durante más de un milenio, sucede desde el 400 que acaba, en el que supuestamente cae Roma de Occidente, y en el 1400, el 400 que ahorita lo vamos a ver, que comienza este periodo del Renacimiento. Bueno, son 1000 años literalmente de poco movimiento intelectual, de una profunda oscuridad. Entonces, bueno, la realidad es que es un periodo muy curioso, ¿ok? Eso es el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento es cuando empiezan a surgir todos esos pensamientos anteriores griegos y la gente empieza a decir, vamos a utilizar la razón, vamos a comenzar a pensar y vamos a dejar a Dios aquí al lado. Y aquí me gustaría hacer énfasis en esto. Hasta ahora todo era teocéntrico, todo estaba basado en Dios. Se pasa al antropocentrismo. La antropología es la ciencia que estudia al hombre. ¿Por qué? Porque la palabra antropo, antropo significa hombre o ser humano, ¿no? Entonces, antropología estudia al hombre en sí mismo. Antropocentrismo se refiere a que dejamos a Dios a un lado. Ya no se trata la historia sobre Dios, y ahora se trata la historia sobre el hombre, ¿ok?
En el arte esto se tradujo la recuperación del naturalismo, ¿no? Ya habíamos hablado que en el arte griego se exaltaba lo que es el estudio anatómico. Aquí viene la belleza humana como perfecto de la perfección divina y su consecuencia cultural, el humanismo, que hablando del humanismo. Pero te voy a poner un ejemplo respecto a Grecia, vamos a regresar probablemente 2 unidades. Tenemos un claro ejemplo de arte griego con esta imagen llamada el disco bolo, ¿ok? El disco bolo es un hombre literalmente aventando un disco bolo, que lo que representa para los griegos era belleza, armonía, representa cada músculo del cuerpo humano, representa esa quietud, representa la destreza del hombre, ¿no? Entonces, todo esto que se dejó a un lado, ya no se hacían esculturas de hombres desnudos, bueno, se empieza a retomar, se empieza a decir, vamos a encuadrarnos, ¿ok? El papel de los mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Los mecenas son la gente con dinero, ¿ok? Los dineros recaían en estas personas que eran los mecenas, ¿ok? Fueron fundamentales para el auge artístico porque estos señores pues tenían tanto ocio, tenían tanta flojera y comenzaron a pagarle a los artistas para que los entretenieran, para que hicieran obras de arte de ellos y para que comenzaran a tener más poder, ¿no? Aquí tenemos algún ejemplo, por ejemplo, dice que destacan los Medici, que era una familia muy importante en lo que es Florencia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri le escribe la Divina Comedia a los Medici, por ejemplo. No, perdón. Dante Alighieri vivía en ese entonces en Florencia, pero quien escribe un libro, en este caso es Maquiavelo, le escribe a los Medici, ¿ok? Aquí tenemos algunos artistas, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero el mecenazgo se refiere al movimiento en el que la gente con dinero empieza a pagarle a los artistas, oye, muévete, yo quiero que tú me enseñes, tengo demasiado ocio, quiero tener eso, ¿ok? Diferencias entre el 400 y 500, ¿ok? Son dos nombres muy feos porque ya existe la definición del siglo XV y siglo XVI, ¿ok? Ahí siempre es importante saber que cuando estamos hablando del siglo XVI o cuando estamos hablando de X siglo, siempre estamos refiriéndonos a voy a poner ejemplo del siglo XV, en este caso sería el 1400, ¿ok? Entonces, en el caso del 400, es el siglo XV, porque es uno después de 1400, pero bueno, es considerado el siglo XV, es algo que ahorita mismo no prepara la clase para eso, pero bueno, el punto 400 se refiere a 1400, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia entre el 400 y el 500 es que el 400 es en el 1400 y el 500 en el 1500, ¿ok? La diferencia principal entre el 400 y el 500 es que el 400 es mucho más razonable, mucho más natural, mucho más matemático, y el 500 es mucho más amoroso, mucho más sensual. ¿Cuál es la diferencia principal? Que el 500 nos comienza a adentrar en lo que después era la corriente del romanticismo, ¿ok? Por ahora, con el 500 lo único que tenemos que hacer énfasis es eso, ¿no? La diferencia principal entre el 400 y el 500 es que uno es mucho más firme y el otro es mucho más fluido romántico, ¿ok? Okay. Recuperación de los ideales grecolatinos y su impacto, ¿ok? Los ideales grecolatinos hacen referencia a lo que ya hemos platicado en la antigua Grecia, pero también hace referencia a lo latino, a lo que era Italia, ¿ok? Todo lo relativo a Roma, ¿ok? Lo latino tiene que ver con Roma. Eso es un problema, ¿por qué? Porque con latinos nos refieren a nosotros. Normalmente nosotros nos llamamos latinos, pero porque nos conquistamos los que venían de allá, ¿no? Pero en realidad ellos son latinos, nosotros somos americanos, ¿ok? O latinos americanos, otra manera mucho mejor de decir, ¿ok? Eso es lo importante de la recuperación, se empiezan a recuperar los valores y su impacto en el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es el pensar en el hombre como algo muy importante. Y no digo que el hombre no sea importante, sino que el humanismo pues lo pone como en el centro de todo, ¿ok? Es una corriente artística, es una corriente filosófica, es una corriente científica, es una corriente en muchos aspectos, ¿ok? Y hay muchas corrientes, vamos a usar la filosofía. Podríamos usar la filosofía del naturalismo, por ejemplo, que tiende a llevar el realismo al extremo y tiende a ser muy cruda, ¿no? Representar muerte, representar violencia, representar prostitución, ¿no? Las cosas más feas o poco hablar de la sociedad. Eso, el naturalismo, ¿no? Bueno, esa es una forma de pensar la vida. Otra forma es pensar la vida como el hombre en el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comenzamos a pensar en los ideales grecolatinos y eso empieza a hacer que comencemos a utilizar al hombre como principio, ¿ok? ¿Por qué? Porque empezamos a ver estas figuras de hombres alabados, empezamos a ver que los dioses griegos no eran divinidades que no tienen cuerpo y que están viéndote todo el tiempo, sino que eran seres que aparecían, seres que tenían hijos, seres que tenían sexo, seres que tenían amantes, ¿no? Que esto es algo muy característico de la cultura griega, ¿no? De la mitología griega, ¿ok? Cambian la percepción del ser humano en las obras de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Aquí quiero que aprendamos algo. Tal vez tú digas, ¿yo cómo voy a aprender esto? Las tortugas ninja, ¿ok? Las tortugas putas ninja tienen exactamente los mismos nombres que tienen estos artistas. Leonardo, Miguel Ángel. Leonardo era el azul, ¿no? El que tenía un bastón, ¿no? Miguel Ángel era escúchame, no me acuerdo quién era. Miguel Ángel, si no me recuerdo, era... Bueno, había uno que se llama Miguel Ángel, no me acuerdo, no me acuerdo los niños. Rafael era el que estaba todo loco, ¿no? Yo soy Rafael, y falta aquí Donatello, que era el inteligente. Miguel Ángel era el que estaba como un poquito mencito, que me acordé. Pero bueno, ¿cómo te vas a acordar de esto? Son exactamente los putos nombres de las tortugas ninja, ¿ok? Con Leonardo da Vinci, y aquí lo subrayé, representó al ser humano como modelo de proporción, ¿ok? Aquí surge el hombre de Vitruvio, que, digo, la verdad es que yo tengo la imagen muy en la mente, probablemente tú no, así que la vamos a buscar. El hombre de Vitruvio es una imagen que, bueno, que pinta Leonardo da Vinci para representar la armonía perfecta en el hombre, como es un hombre perfecto, ¿ok? Entonces creo que, no sé, aquí está, es una imagen muy popular y nos habla de las proporciones perfectas en el cuerpo del hombre, ¿no? Leonardo, este canal estaba loco, ¿ok? O sea, este güey diseccionó cuerpos, desenterró cuerpos de gente muerta, los diseccionó y los midió. O sea, el güey estaba loco. El güey estuvo así a un pelito de rana calva de descubrir un helicóptero. De hecho, creó planos de un helicóptero, pero le faltaban algunos cálculos matemáticos que no se descubren hasta 2 o 3 siglos después. Ese güey era un genio, sabía de física, sabía de arte, sabía. O sea, era un poco loco. Leonardo da Vinci no es por nada no es por nada la tortuga ninja justamente azul. Le voy a poner los colores de la tortuga ninja respectivamente. Miguel Ángel era naranja y Rafael era rojo. Entonces, bueno, eso respecto a Leonardo da Vinci, respecto a Miguel Ángel, él crea esta famosa imagen, Miguel Ángel, en donde está el dedo de Dios a punto de tocar a Adán. Y esto no es cualquier representación. Esta obra fue muy importante porque lo que representaba es que Dios, y te la voy a poner porque esta obra es súper fuerte. Para Dios, era Miguel Ángel, dedo de Dios. No se llama así la obra, pero como dedo de Dios. Si tú te das cuenta, el hombre, en este caso el hombre tiene el dedo doblado. ¿Esto qué significaba para Miguel Ángel? Que el hombre, si quisiera estirar su dedo, podría tocar a Dios. Entonces, esto relativo a la cultura del arte, lo que nos decía es que en este momento de la historia, el hombre era lo más importante, y era tan importante que si quisiera podría alcanzar a Dios. O sea, aquí el narcisismo se nos fue de las manos y dijimos, yo soy quien manda, ¿ok? Rafael, pues el tortuga ninja todo loco, él dibujó la escuela de Atenas, que la voy a poner, está allá abajo, igual que la vamos a ver, que es la famosa imagen donde está Aristóteles y Platón en la escuela de Atenas. Y aquí es muy importante, si tú te das cuenta, Platón está apuntando con su dedo hacia arriba, se ve, y Aristóteles hacia abajo. Esto simboliza Platón con su teoría del idealismo del mundo de las ideas, y Aristóteles diciéndole, oye, no, hay que enfocarnos en el planeta, ¿ok? Esto por un lado representa lo que estaba sucediendo, sí, pero también nos habla de la belleza no solo física de los hombres, sino intelectual, ¿no? O sea, todo el verdadero pensamiento que tenían estas personas. Pero bueno, nos toma bastante tiempo esta primera pregunta. Vamos a hablar de diferencias entre la pintura veneciana y la florentina. ¿Por qué hago este énfasis? Porque en el 400 la pintura era pintura florentina. En el 500 el centro de arte se pasa a Venecia, ¿ok? Entonces, esto es importante porque esa es la principal diferencia. Pintura florentina tiene que ver con el 1400 y pintura veneciana tiene que ver con el 1500, ¿ok? Bueno, aquí viene un poquito sobre su técnica. Realmente esto nos habla exactamente de lo mismo que habíamos visto en el 400 500. En el 1500 es más sensual, es mucho más anatomía, racionalidad. Tal vez toman lo grecio muy literal y en este caso se empieza a perfeccionar y nos da una entrada a lo que después será el romanticismo, ¿ok? Obras manieristas como respuesta. El manierismo fue como una reacción del alto renacimiento, ¿ok?
Ok, vamos a dejar el tema de manieristas porque es un tema que no volvemos a tocar hasta más adelante, entonces lo voy a dejar un poquito a un lado. Pero influencia de la reforma protestante en la renacentista. La reforma protestante, hay un cabrón que se llama Martín Lutero, es un güey así que estaba medio chispoteado y que empieza a decir, no mames, la iglesia también pinche loca, güey, ve todo lo que nos hicieron, nos mintieron, nos ocultaron, ve todas las cosas que hicieron, vamos a tomar el poder, no, se fue bien loco, ¿no? Entonces, la reforma protestante literalmente fue eso, fue decirle, oye, iglesia, te vamos a derrocar. Y aquí comienzan los pensamientos ahí en contra de la iglesia, y la iglesia, al final del día la iglesia todavía tenía el poder, ¿ok? La gente pensaba así, pero la iglesia todavía tenía el poder, ¿ok? El ejemplo más claro que tenemos es con Descartes, que era un filósofo que él tenía mucho conocimiento, pero que él, todo lo que publicaba, la iglesia lo tenía encima, porque él, cada comentario que hacía podía estar dudando de la existencia de Dios. Descartes dudaba de su propia existencia, y cuando dudaba de su propia existencia, dudaba también de la existencia de Dios, ¿ok? Entonces, obviamente, al dudar de la existencia de Dios y dudar de la iglesia, pues obviamente era perseguido y pues, tenía que esconderse, ¿no? Tenía que esconderse y que mentir sobre lo que realmente estaba pensando. Pero lo que trato de decir con esto es que la reforma protestante, todo esto se hizo a través de indirectas, como si fuera Facebook. ¿Por qué? Porque si realmente se hubiera empezado a decir esto abiertamente, pues la iglesia hubiera salido a punta y espada a matar a todas las personas que lo estén diciendo. Entonces, fue poco a poco, fue principalmente una autoridad y la función del arte fue principalmente artística, ¿ok? La reforma protestante tenía fines de textos, de arte, bueno, fue como una competencia y después la iglesia saca la respuesta, saca el Rousseau Challenge y lo saca sobre el barroco, ¿ok? Eso es lo que hay que saber únicamente sobre la reforma protestante, un símbolo muy importante y de reforma. Impacto de los descubrimientos geográficos, ok, descubrimientos geográficos. Aquí toma esto se pasó de lanza porque nos dice impacto de los descubrimientos geográficos. No se descubrieron unas montañas, no se descubrieron dos piedras, se descubrió un puto continente del mismo tamaño de, bueno, más de la mitad de todo el mundo que se conocía. Eso obviamente cambió la forma de pensar de todo el mundo. O sea, es como si el día de mañana se encontrara vida en otros planetas, que de hecho sí se ha encontrado, pero bueno, o sea, la gente empezó a pensar diferente, empezó a decir, yo puedo conquistar el mundo, llegamos a otro lado del mundo, pero también por otro lado empezó a haber mucho más admiración hacia todo lo que puede o no puede ser el hombre, ¿no? Porque antes había un desprecio hacia los hombres negros, pero ahora había también una raza que no son hombres negros, pero tampoco son hombres blancos. Pues obviamente tuvo una gran repercusión. Aquí, sobre todo, decimos de la incorporación de nuevos paisajes, nueva flora, nueva fauna, es decir, todo lo que tiene que ver con arte se enriqueció, no tenía una imagen mucho más diversa, mucho más hermosa. Relación arte-ciencia. El arte y la ciencia en el Renacimiento se empiezan a llevar muy bien, ya hablamos de Leonardo da Vinci, de hecho aquí viene, y es un ejemplo perfecto. Este señor hizo estudios de anatomía, hizo estudios de ingeniería, hizo estudios de arquitectura, hizo estudios de física, hizo estudios de helicópteros, hizo estudios sexuales, hizo estudios de atracción, hizo estudios médicos, hizo este señor estudios de todo. Es decir, la ciencia y el arte estaban en una muy buena relación y de hecho se llevaban tan de la mano que se utilizaban justamente, aquí lo dice, factores físicos como la óptica, juegos de visualización y juegos con la geometría, ¿ok? Concepto del arte renacentista, ya es la última pregunta, ahorita volvemos a la pregunta de arriba, pero el concepto central es el humanismo, ya habíamos hablado del humanismo, ¿okay? Es que todo gira alrededor del ser humano y de sus ideales de la belleza, ¿okay? Concepto clave del arte renacentista, el humanismo y la introducción, y lo voy a poner, y arte greco-romano. Te voy a subrayar aquí probablemente lo más importante, las palabras clave, humanismo, ¿no? Y renacentista, ¿por qué? Porque renacentista es renacimiento del arte greco-romano, que estoy más abajo. Y bueno, vamos a volver a esta pregunta, a la que se quedó, manierismo. El manierismo es como una forma de explicar qué se hace, ¿ok? En el acto de renacimiento existía algo que es la perfección, ¿ok? Entonces se buscaba un ideal perfecto y la manera que tenía específicamente de crear obras, los nuevos renacentistas, los neorenacentistas, por llamarles de alguna manera, pues era un bastante, no tan atropellada, pero tenían una, justamente aquí lo dice, distorsión intencional de las proporciones, ¿ok? Y jugaban con las emociones. Entonces es como una manera, los manieristas justamente viene de la palabra manera, es una manera de acabar con lo que se venía viendo en el 400, que es la pintura florentina, y se empieza a utilizar la pintura veneciana, que también es lo que vemos en el 500, que es la introducción al romanticismo, ¿ok? Vamos a acabar con los anexos. En este caso, el profesor nos pidió que llenáramos una tabla sobre el arte paleocristiano, que puede ser el primer arte cristiano, el arte bizantino, el arte romántico, el gótico y el islámico, ¿ok? Es una tabla que nos pidió llenar, te recomiendo que la revises, con que la leas una vez, ya teniendo este contexto te va a ayudar mucho y que te comiences con el examen. Y también nos pide hacer toda una conexión con toda esta serie de pinturas muy populares y también de arquitectura, y contestar algunas preguntas, ¿no? Quien, bueno, según autor el periodo que surge, 400, 500, te recomiendo igual que le eches un ojo, realmente no creo que te preguntes al respecto porque son más de cultura general. Entonces, bueno, oficialmente acabamos todo lo relativo al curso completo de arte, historia del arte. Entonces, pues acabamos, fue un curso bastante completo, y bueno, espero que esto se haya disfrutado.